cultura i l'esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí al 106.9 de la FM, RCE, Radio Cultura Catalana y Esports, en la hora vikinga, como cada miércoles a esta hora, de 8 a 10 para todo el mundo, para todo el país, para todo el planeta y para todos aquellos que nos quieran escuchar, quieran opinar y quieran saber la opinión de las cosas que pasan. Como dice nuestro compañero Joan Pau Rica, que lo tengo aquí a mi derecha, contaremos alguna verdad. Buenos días, señor Rica, ¿cómo está? Buenos días. Pues muy bien, hoy hace un día fantástico, un día espléndido. Continuamos con la calle con un montón de gente durmiendo a precaria y el ayuntamiento haciendo poquito para resolver el problema. Pero por lo demás, todo funciona de maravilla. Bueno, pues vamos a empezar esta mañana también junto a nuestra compañera Remei Gómez. Buenos días, Remei, ¿cómo estàs? Hola, bon dia. Pues molt bé, aquí contenta de compartir aquest espai amb vosaltres, on parlem de coses que són importants per la societat i bueno, veurem a què deriva avui el nostre programa. Bueno, pues mientras llegan el resto de vikingos, hoy seremos poquitos porque están en sus quehaceres, intentando hacer cosas positivas para este país, para esta ciudad y en fin, dentro de un momento llegará nuestro amigo y compañero Ramón Soler-Padró, luego se añadirá Daniel Boseler, que nos contará las últimas novedades de esa manifestación del 31 de mayo que entre todos vamos a estar impulsando, apoyando y colaborando para que seamos los máximos posibles, porque esto no va solamente de autónomos y pymes, sino va del Estado de Derecho y sobre todo para que todo el mundo pueda llenar la nevera. Bueno, también agradecerles a la audiencia los mensajes de apoyo esta semana por el fallecimiento de mi padre y sobre todo a mi nueva familia vikinga que ha estado junto a mí en todo momento acompañándome en estos momentos. Gracias a los vikingos y las vikingas. ¿Y qué les parece si empezamos a dar catacunga, señor Pau, Remei? Hoy pocos probonos, ¿eh? Sí, sí. Pocs probons. Pues Nasqui, cambio de música y vamos con esos titulares internacionales. Bueno, seguimos con las incógnitas en el estrecho de Hormuz y enumerando detrás de los 14 puntos donde Estados Unidos exige a Irán un cambio total de régimen bajo la amenaza de asfixias económicas. Y ahora les formularé a mis compañeros alguna pregunta, pero no sé si este señor está realmente con el poder adecuado para hacer estas cosas. Pero bueno, detractores y gente que está a favor hay listas en los dos lados. Bueno, después hablaremos con Remei un tema de la IA, un tema importante de la IA que también se está utilizando como arma en Ucrania porque la IA está actuando en los drones. Y entonces, pues se debate el uso de drones que deciden objetivos sin intervención humana. Eso es un peligro, porque ¿quién controla la IA? ¿Es perfecta la IA? Después tenemos esa crisis migratoria en el Canal de la Mancha, o sea, tenemos crisis migratorias en todo el planeta, es un efecto global. Récord de cruces y tensión diplomática creciente en Londres y París también. O sea que tenemos que estar atentos porque lo que pasa aquí, pasa allí, lo que pasa allí nos afecta aquí. Curioso, antes pasaban las cosas más deslocalizadas y ahora realmente pasan todas partes. Pues bueno, sí. Tenemos el avance de la derecha en los países nórdicos. Suecia y Finlandia endurecen sus políticas sociales y de inmigración. Bueno, tenemos que ir prestando atención a todo lo que pasa en el mundo porque algunas cosas se pone acento aquí.
China y su moneda digital. Adiós al dólar. ¿Qué les parece a ustedes? China se pondrá por delante del dólar. Trump lo permitirá. Está complicado el asunto. La inestabilidad política en Francia y podríamos titular que el Eliseo contra las cuerdas. Macron enfrenta mociones de censura por sus reformas económicas. La sequía en el Amazonas. Uy, será cosa del cambio climático. ¿Qué está pasando? Que pasando el pulmón del mundo registra niveles de agua mínimos históricos. Realmente es preocupante. Si en el Amazonas tenemos este problema, ¿qué nos pasará aquí? Cerquita, en el Llobregat o en el Guadalquivir. Todo noticias buenas. Todo noticias buenas. Hoy descubría una página de un chico, de un periodista que afortunadamente se dedica a solamente dar noticias buenas. Un chavalote que se llama Óscar, le felicitamos porque siempre pensamos que cuesta encontrar noticias buenas, pero él se ha empeñado en buscarlas y las encuentra, porque a verlas haylas. Lo que pasa que, claro, como nos generan endorfinas y no nos dan miedo las noticias buenas, el negocio del poder está precisamente en darnos miedo. O sea que desenchúfese un poco de lo que digan los demás y disfrute de la vida porque es muy corta. Todos venimos por aquí, nacemos, morimos, hacemos pipí, hacemos pupú y al final... Creo que, bueno, usted a lo mejor come un tipo de comida y otro, pero seguramente nos podríamos poner de acuerdo en sentarnos a la mesa y comer un poco de todo. Hombre, lo importante es decirle a la sociedad que piense. Exacto. Que piense. En eso consiste. Que no sean autónomas. El otro día lo decíamos aquí, hicimos un reel y que ha tenido y que decíamos, aunque solo tengas una neurona, úsala. Úsala. Piensa. No seas autómatas. Sí, difícil lo pones. Difícil lo pongo, solo hay que usar una, yo solamente tengo una. El problema está en que se tiene que usar cuando pasa por delante, porque hay que pillarla al vuelo. Hay que pillarla al vuelo. No, es que tenemos una sociedad que está dormida. Y claro, no, lo más grave del tema es que la sociedad no está dormida, la sociedad está excitadísima y para algunas cosas, para otras está anestesiada. Yo creo que está anestesiada en bastantes cosas, si no ya tendríamos una revolución. No lo creáis. Hablaremos de pero eso. Pero anestesiada no está, ¿eh? ¿No? ¿Seguro? Segurísimo. O sea, está atontolinada, que son cosas diferentes, pero porque además ya interesa. Bueno, entre atontolinado y anestesiado la frecuencia cerebral es baja, con lo cual son sinónimos. Los niveles, exacto. Tonti, tonta, tonto, sí. Da igual. Escolti, la cosa es que no usamos la neurona. Y solo tenemos una, imagínate si se nos dieran dos. Bueno. Dicen que solo qué desperdicio. Solo usamos el 10% de nuestra capacidad mental, y no lo decimos nosotros, lo dicen los neurólogos. Imagínese usted si fuéramos capaces de utilizar el 100%. Bueno. ¿Qué pasaría? ¿Seríamos demasiado críticos? ¿Tendríamos políticos delante de nuestro marcándonos el ritmo o nos autogobernaríamos? Nunca se sabe, porque la avaricia y el egoísmo nos puede llevar a infinitos universos que no sabíamos hallar. Bueno, el turismo espacial solo para millonarios es una cosa que a nivel internacional se comenta y bueno, parece que será una tendencia en el futuro si es que queda gente en el planeta para ir afuera. Porque yo siempre digo que la inteligencia artificial se ha creado porque la natural se ha extinguido. O sea que hay que hacer planteamientos. Y si nos venimos más para acá, nos venimos para el país, nos venimos para España, pues la verdad es que estamos atónitos frente a la gestión del antivirus en España, porque un día te dicen que no es grave, al siguiente te dicen que tienes que ir con un traje especial, pero luego resulta que el conductor que transporta a la gente hacia los aviones o al equipo no lo llevaba, y se bajan del autocar sin el EPI. Entonces, ¿estamos ante una cosa grave que se trata de aquella manera o estamos frente a una cosa que no es grave, que nos la venden como grave? Yo todavía no he sacado conclusiones, pero cuando la ministra nos dice que sus protocolos, su proceder está felicitado por la OMS, en organismo un poco sospechoso, pues la verdad, y además nos dice que hace un mes estaban haciendo un ensayo, un simulacro, por si algún día venía un barco con alguna enfermedad hemorrágica, pues hombre, dices, qué casualidad, oye, fíjate tú, no somos capaces de prevenir los accidentes de tren y estamos haciendo simulacros para posibles virus hemorrágicos. Bueno, me gustaría... Yo creo que a mucha gente le ha ido bien que en estos momentos se hable tanto del antivirus, ¿no? Porque mientras se está hablando del antivirus no se habla de otras cosas. Eso, ¿no? Es una cosa, pero no nos estarán poniendo a prueba
para ver si al final controlan el miedo. No ha sido un ensayo no solamente de sanidad, sino un ensayo de miedo. No lo creo. Hablaremos ahora cuando venga Ramón. Vamos haciendo un poco de resumen de aquellas Podría noticias. ser. Al final seremos ratas de ensayo los humanos. Bueno, al final el miedo nos controla y gobierne quien gobierne, el miedo siempre es una gran herramienta. Ya desde la época de los emperadores romanos, el miedo, porque si no te portabas bien te tiraban a los leones, y que se lo digan a los cristianos que ahora también están sufriendo, porque habla todo el mundo de Palestina, del genocidio de Palestina, y evidentemente no queremos que nadie sufra en ninguna parte, especialmente los niños, pero también queremos lanzar un guante a favor de la gente que está en Nigeria, en Sudán, en Congo, que también están sufriendo y nadie dice nada absolutamente de ellos. A ver, esa gente progresista, esa gente humanitaria que habla de los derechos humanos, tan igual para unos como para los delincuentes, ¿no? Pero que no se acuerdan de esta gente que está sufriendo también un genocidio. Es evidente. Por ser cristianos. Y no son blancos, recuerden, que son gente de color, son negros, amigos míos, que me dicen, no me llames de color, llámame negro, joder, que soy negro, ¿no? Y nadie dice nada sobre estas personas. Y no es racismo. No se habla. Entonces, ¿son ellos los racistas que no se acuerdan de ellos, o es que están en contra de la cristiandad y en contra del islamismo? Es una cuestión que me gustaría que alguien me viniera un día a explicar por qué a unos sí y a otros no. ¿Es una moda? ¿Es una tendencia? Modas. No interesa. No interesa. No interesa. Solo interesa a Palestina. Mira, los países que no tienen recursos para explotar por los países importantes no tienen ningún interés. Y no tienen ningún interés, y evidentemente si no tiene interés el país, muchísimo menos tiene interés la gente que vive. Y por tanto da lo mismo que se maten, que no se maten. O sea, para la gente que gobierna les es absolutamente indiferente. Que se maten de cualquier manera. Sí, les es absolutamente indiferente. Hay que reducir la población. No, esos no reducen la población. Eso simplemente es que no tienen ningún interés. África está dejada de la mano de Dios. Está dejada de la mano de Dios. O sea, el primer mundo no hace ni puñetero caso a las necesidades de África. Ni puñetero caso. No, las necesidades no, pero sus recursos naturales sí. Sí que los evidentemente, evidentemente. Donde los hay, se explotan. Desde los diamantes de sangre a cualquier otro tipo de recurso. Pero la población no importa a nadie. Es un problema más que otra cosa, y por lo tanto no se le presta la más mínima atención. Sí. Bueno, pues son temas que deberíamos ir intentando debatiendo, porque a veces nos encasquillamos en cosas y el mundo es más grande y hay cosas también más importantes que hablar. Pero aquí, en nuestro territorio, la ley de la vivienda ante el Tribunal Constitucional, varias comunidades recurren la limitación de precios de alquiler. Bueno, muchos hablan que con la vivienda se especula, pero les recuerdo que no es los empresarios los que especulan, porque las leyes lo permiten. Entonces, que recuerden quién son los que han creado las leyes, porque son los mismos que... Claro. Ustedes votan a unos y luego protestan por lo que dicen, pero la culpa es del empresario, la culpa es del autónomo, la culpa es del que hace una inversión. Recuerden que sin inversión, sin trabajo, sin empresa, no hay impuestos a recaudar, y cuando se acabe el dinero, pues ya veremos qué pasa. Entonces ese día quizás seamos un pueblo y un pueblo, porque no habrá dinero para nadie y nos diremos ante la protesta de que nos hemos quedado sin nada. Entonces dejemos producir, dejemos trabajar, dejemos que la iniciativa privada pues dé sus beneficios, porque ganar dinero no es malo, porque si ganas dinero puedes tributar, si no ganas dinero no tributas, si no tributas el dinero no nace en los árboles. Que la gente se despierte y que la gente tenga ganas de trabajar y que la gente tenga aspiraciones. No hay aspiraciones. Pues Remey, usted que es empresaria, vamos a fabricar despertadores. Pues vamos a fabricar despertadores. Si la cuestión es que faltan despertadores. Yo el primer despertador que haría sería quitar todas las paguitas que da el gobierno. Y el paro, pues lo limitaría a que fueran a buscar trabajo, y si al tercer búsqueda de trabajo que no encuentran, pues le quito el paro. O sea, quiero decir, es que al final a la gente, si tú siempre le estás dando, ¿qué necesidad tiene de motivarse, ni qué necesidad tiene de prosperar? Ninguna, ¿no? Entonces tenemos una sociedad completamente dopada, dormida, y que no tiene aspiraciones para nada.
les da igual el patinete sustitutivo del coche, para que van a tener dinero a comprarse un coche. Pues sí. Con los papás se vive de coña, y si no, 4 o 5 amiguetes alquilamos un piso y nos compramos una habitación, que ahora está de moda comprarse una habitación. Ya No he ves. visto una cosa más tonta en mi vida. Bueno, pero no es que sea tonta, pero es que quizás sea el único recurso que tengan muchos en estos momentos. Y además una tendencia, o sea que tenemos que Sí, vigilar es porque bueno, tendencia, comprarte una habitación. de comprar, alquilar, de tener una casa, comprar una habitación. El siguiente paso es una tienda de campaña en la calle, y es lo que decía el señor Rica, tenemos mucha gente durmiendo en la calle, es una cosa que no deberíamos Mucha. tener, sobre todo en un país que va tan bien, que va como un cohete. No deberíamos tener estos problemas Pero no solo en las grandes ciudades, hasta en las pequeñas ciudades. en todas partes. Lo que es realmente una catástrofe que nadie quiere corregir es, yo el otro día estaba en Madrid y al lado de la Puerta del Sol, al lado, la gente duerme en la calle, Sí. calle. Y en dices, el pero vamos a ver, Retiro. pero es que pero en el Retiro ya no se les ve menos, pero en la calle, en la Puerta del Sol, al lado Sí. del centro de Madrid. Bueno, y aquí en Paseo de Gracia, al lado de la Plaza de Cataluña. En Es el decir, Boulevard de la Moda. evidentemente. Entonces, pero es que el ayuntamiento no se da cuenta de eso. ¿No será Quiero que el decir- ayuntamiento piensa que el problema es nacional y ya dice, Mirad. no hago nada porque no puedo? Mirad, abundando en lo que decía Remey, el problema estriba en que hay demasiadas entidades que intentan resolver cosas, y al haber entidades que intentan resolver cosas, los ayuntamientos se inhiben de hacer su trabajo. Es decir, si no estuviera Cáritas, habría gente dando bofetadas para comer. Sí, sí. Es así de fácil, ¿eh? Si no estuviera Cáritas, habría gente que no podría vestirse. Fíjate. Bueno, por lo tanto, el ayuntamiento, ¿qué necesidad tiene de hacer nada? Ninguna necesidad. Ya le dará de comer quien sea. Fundaciones sobre todo fundaciones católicas, porque esa es otra divertida cuestión. Fundaciones católicas, pero fundaciones de otras religiones no hacen esas ollas comunes para la gente y tal. No, eso no, ¿eh? Vamos, Bueno, le voy a decir porque yo sí conozco una asociación islámica y hay alguna que durante el Ramadán ofrecen comida a su durante el gente. Ramadán Sí, y en el Ramadán, resto de los días no se come. Y luego hay otras que sí de manera permanente lo hacen porque hay gente inmigrante que está necesitada Bien. y les ayudan, pero no es lo normal. Pero intento decir No es lo generalizable. que los ayuntamientos, no el Sí, de sí. Barcelona o el de Madrid, los ayuntamientos se inhiben porque hay gentes que solventan ese problema. Y alguien debiera empezar a entender Bueno. de que les votamos para que resuelvan nuestros problemas. No, hombre, no. ¿No? Nosotros les votamos por eso, pero ellos son generadores de problemas. Porque Bueno. así van renovando el mandato. Pero bueno, otra cosa que le puede interesar a usted, señor Rica, ¿Sí? la reforma de las pensiones, el debate de la edad, propuesta para incentivar el trabajo hasta los 70 años debido a la demografía. Y yo dejo en la mesa, entramos un poquito en debate porque quiero leer otros titulares. ¿Es justo trabajar hasta los 70? ¿Cómo se sostiene el sistema sin natalidad? Pues mire usted, aquí existe una trampa no explicada. Sería interesantísimo que la gente pudiera trabajar hasta los 70 porque nos encontramos fenomenalmente bien antes de cumplir los 70. Y hasta los 70 la gente actualmente, tal y como está el mundo funcionando, con la alimentación y la higiene y la sanidad que hay... También pues, depende de qué trabajos, ¿eh? Evidentemente, claro, evidentemente no servirá para minero una persona de 70 años, pero la mayoría de trabajos pueden sustentarse hasta los 70. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que no hay incentivos de quien debe cobrar los impuestos. No hay incentivos para que las empresas tomen a su cargo personal de elevada edad. Es decir, a partir de los 55 años, que cuesta una barbaridad encontrar un trabajo, el gobierno debiera proporcionar incentivos a las empresas diciendo, si contrata usted una persona superior a los 55 años, pues tendrá usted una rebaja de no sé qué en no sé qué. Bueno, eso el gobierno no está Hombre, eso sería ser, no está para esas tonterías. ser inteligente, ¿no? Bueno, pero estás tú pidiendo una cosa muy y cuando rara. nosotros tenemos una neurona, pues a lo mejor Estás la gente pidiendo- que nos dirige tiene media. Yo tengo la sospecha de que cuando nuestro Señor repartía cerebros, esta gente que nos gobierna no estaban en la fila, ¿eh? No.
Usted es un provocador. Mire, el día que repartieron saleros se olvidaron de mí, por eso no tengo ni pizca de garbo. Bueno, seguimos con también algún titular interesante de... a ver, Remey, ¿qué opina usted? Quieren de alguna manera eliminar los vuelos cortos y que la alternativa sea el tren, válgame Dios. El gobierno acelera la prohibición de vuelos domésticos de menos de 2 horas y media para incentivar ese tren que tan maravillosamente va. Entonces, ¿es una medida ecológica o un ataque a la libertad de movimiento? ¿Está el AVE preparado para absorber ese flujo? Bueno, lo que sí sabemos es que las vías del AVE, hasta que no se repasen, no da un poco de miedito, ¿no? Bueno, ¿qué es, ecologismo o coartar el movimiento? A ver, yo considero que sí, que es verdad que en trayectos cortos, si puedes ir en tren, pienso mejor que en avión. Evidentemente ahora, bueno, pues se tienen que repasar e invertir, cosa que no se ha hecho, en todas las vías y sobre todo en todas las catenarias de los AVEs, ¿no? Pero yo sí que estoy a favor de que todos los trayectos cortos, nunca quitar la alternativa, porque cada uno pueda decidir si coge un avión o coge un tren, pero evidentemente yo sería de las que apostaría para los trayectos cortos el tren. Sin lugar a mí me gusta mucho el tren. Pasa que últimamente con tanto tráfico aéreo, la verdad es que parece ser que la contaminación ha aumentado porque continuamente vemos muchas estelas en el cielo. Entonces, claro, me gustaría que los ecologistas me dijeran por qué hay tanto humo en el cielo. Yo apostaría. Y lo sé porque yo tengo una ronquera y unos mocos constintos y supongo que es el tema de la contaminación. Todo el mundo tenemos por decir algo, pero tengo mi versión. Las claro. estelas deben hacer a los vuelos de Los Ángeles. Los vuelos de Los Ángeles. Bueno, pues sigamos las estelas y llegaremos a Los Ángeles. Mira, y también el tren, hay que apostar por el tren para evitar ya tanto tránsito de camión transportando mercancías. Eso sí. El tren de mercancías es un gran elemento de transporte masivo de mercancías, de aligerar consumo y sobre todo accidentes. Claro. 20.000 camiones diarios pasan por la P7 desde que es gratuita. Por Tarragona. 20.000 camiones diarios es mucho, que se podría resolver con unos trenes. Claro. Aparte de la peligrosidad que es circular por esa De todas zona. maneras, para llegar a eso, con nuestro querido ministro Puente, se llama. No, es que me despistó con lo de querido. Que lleva trenes se llama Puente. Alguien debiera empezar a pensar por qué tenemos un sistema radial en España y, por ejemplo, los gallegos no pueden sacar su producto a Francia sin pasar por Madrid. Fíjese que seguimos, bueno, y ni seguimos te cuento, anclados en la época de los romanos. Claro, y ni te cuento. España capital radial, sí. Claro, Madrid. y ni te cuento la gente que lleva toda la verdura a Europa, que son las poblaciones de Adra y el Ejido, todo ese mundo blanco de invernaderos, para llevar una lechuga a Francia, en lugar de hacer una línea recta que pase por el Mediterráneo y vaya hasta Le Portus, pues tienen que pasar por Madrid. O sea, desde Madrid se jactan de tener el puerto de mar más grande de España en cuanto a marisco, evidentemente. Pasa todo por allí. Pasa todo por allí. Bueno, es que el marisco, el mejor marisco lo encuentras en claro, Madrid. Pero ¿no les da un poco de vergüenza de que la gente de Cuenca esté como está, pero es que ferrocarriles? Pero es que usted no sabe que el mejor cultivo de langostas y pescado está en el Manzanares. ¿Qué me dice? Sí. Bueno, intento decir que se debiera empezar a corregir, como no solamente has dicho tú muy bien, las catenarias y los anchos de vía y repasar las propias vías, sino repasar la sistemática de España. O sea, para el siglo XIX estaba fantásticamente bien como estaba diseñado, pero para el siglo actual, para el siglo XXI, un sistema radial es una cosa tercermundista y los que no vivimos en Madrid, déjame que te lo diga claro, estamos hasta aquí. Es decir, hasta la nariz, para el que no me vea. Hasta aquí. Si hay gente que le ve en la pantalla y gente que no le ve. Pues estamos hasta aquí. O sea, yo quiero salir de Cádiz y llegar a Francia sin tener que pisar Madrid. Bueno, la cuestión es que, hablando de tanto control y en un futuro, sería una manera fácil porque cortamos el flujo de suministros desde Madrid y dejamos toda la península prácticamente aislada de casi de todo. ¿Será por eso que no lo cambian?
ahí queda en el aire. No sé. Pero bueno, ahora me empieza... acabas de matar. Yo soy un economista que no entiendo mucho de eso. Hombre, yo creo que se buscarían alternativas, ¿no? Sí, y que bueno, de haberlas haylas. si nos dejan, Sí, hombre, pero no se olvide usted de cómo está de ferrocarriles Soria o Cuenca o Badajoz Sí. o Extremadura o... Claro. Vamos a pasar de tema, porque hoy queremos hablar un poquito de todo, porque luego hablaremos con Daniel del tema de los autónomos y las pymes, que haremos un poquito de especial. En los próximos días, el día 20 y el día 27, estaremos dedicando a los pymes y a los autónomos y a todos aquellos que nos escuchan, que tienen negocio, que son autónomos, participen o no en la manifestación, participen o no en la organización, tienen este micro, tienen este programa abierto. Ya sabe que pueden llamar al 93 468 55 55, repito, 93 468 55 55, y si quieren mandar un WhatsApp, plantear una pregunta o pedir intervenir en el programa, también lo pueden hacer a través del 613 24 31 32, repito, 613 24 31 32. Pero empieza a funcionar el tema del Mercosur, y yo ayer en televisión me quedé atónito, porque mientras de Bruselas se aprueba esto, que para mí es una traición al sector primario europeo, nos hacen una campaña subvencionada por Europa en prime time, donde dice consume producto europeo. Entonces, ¿dónde está la hipocresía de Bruselas? ¿Dónde está la hipocresía de estos políticos que por un lado permiten que venga producto que no cumple las leyes fitosanitarias que se les exige a nuestros agricultores, pero eso sí, subvencionan una campaña para que consumamos productos europeos? No es discriminar producto que venga de fuera, sino discriminar producto que no cumple la normativa establecida. Exacto, porque exacto. si tú no cumples unas normativas marcadas por la ley, no puedes vender. Sí, en no. cambio, producto de fuera que no cumple la normativa se va a permitir vender, especialmente los que vienen del otro lado del estrecho, que podíamos hablar muchas cosas. Que no porque- cumple la normativa europea, ¿eh? Claro, no, la No, europea. no cumplen las normativas fitosanitarias y Las entran que establecemos aquí, tan ellos tienen tranquilamente. otras. La pregunta es, ¿por qué no se cumplen las leyes? ¿No son válidas para todos? Dígame Si usted. lo hemos hablado muchas veces, Lo caballero. repetiremos tantas veces Nos lo como haga repetiremos. falta. Bueno, Europa Claro. no existe y por lo tanto, como no existe, cada país hace de su capa un sayo. Y entonces, a partir de aquí, se dictan normas que no son de obligado cumplimiento. No, pero no existe, pero Escúcheme usted paga una bien. campaña, No. nos pone normas y nos Independientemente afecta. porque reciben Sí que dinero de existe. todos los países. Sí, Claro. sí. Pero, aparte de eso, Es un tema económico, ¿usted se cree básicamente. que desde Bruselas tienen idea seria de lo que sucede en Cádiz? ¿Saben dónde está Cádiz? Pues entonces a partir de ahí... Hombre, debieran de saberlo, porque para eso tenemos No, 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 no. representación, ¿no? Madre de Dios. Y tenemos nuestros Madre diputados. mía. Otra cosa es qué papel hacen nuestros diputados. Bueno. En definitiva, todo vuelve a lo mismo. La sociedad está dormida, la sociedad no piensa, la sociedad no pide cuentas, rendición de cuentas, porque todos los diputados que tenemos en Europa representando a diferentes partidos, ¿qué hacen? Pues ¿Qué hacen? Medrar, el otro día nos lo contaba Alvise Pérez, lo que hacen y lo que cobran. O sea, y es realmente escalofriante. Pero continuemos diciendo de que España está perdiendo, ya que estamos hablando de esto, de los productos fitosanitarios y hablando de geopolítica, estamos perdiendo la oportunidad desde España de aglutinar a un mercado sudamericano vía España para proyectarlo en Europa, pero siempre vía España. Porque eso sería coordinar y mejorar nuestro sistema económico de una manera importante. Y entonces se podría regular bastante la entrada de productos con una normativa mucho más ad hoc a lo que necesitamos. Pero España va a perder esta oportunidad igual que ha perdido otras, ¿eh? Igual que ha perdido las de grandes corporaciones que vengan a España por falta de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que, perdonadme que lo diga de este modo, pero es que, coño, no aceptamos ni una. Me he pasado. Estoy por censurarle. No diga esa palabra porque si no entrará en No. la dimensión Ábalos. Después de 90 programas es la primera La primera vez que usted dice CEO, Sí, la primera vegada que digo coño.
Y dale, otra vez. No, ¿Lo he dicho otra vez? Sí, Qué barbaridad. CONO. No hablemos mal. Bueno, Lo que pasa es que indigna, porque hay normal. tantas cosas, Estamos- Es que que no al acertamos final, ni una, cuando Remei. tú piensas, porque se trata de eso, de pensar y de analizar, es que es indignante todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero quizás es que la vida es cíclica, ¿no? Y Bueno. tiende a repetir los mismos errores, Sí, ¿no? pero Posiblemente. estas cosas, ahora pasan muchas más cosas, pasan mucho más deprisa porque antes no disponíamos de la comunicación, de la tecnología, y antes una guerra mandabas Sí. a un tío con un pergamino que tenía que cruzar no sé cuántos cientos y miles de kilómetros, y cuando llegaba allí dice, vamos a hacer la guerra, y cuando volvía le decía al emperador, vete corriendo otra vez para allá, un año, dice, ya hoy sé que no haremos la guerra, ya los habían exterminado a todos. Ahora no, ahora en un clic tenemos una crisis global. Eso es cierto. O sea eso es que cierto. las cosas han cambiado, por Las lo cosas tanto, han cambiado. el control y el poder están a favor de quien tiene el control de la información. Bueno, hablando de El que tiene el información... poder de la tecnología. Sí, sí. Hablando de tecnología, hablamos también del teletrabajo versus al presencialismo en la administración. Una nueva normativa que obliga a los funcionarios a volver a la oficina 4 días. Claro, si aquí siempre hemos hablado de los funcionarios, que hay de todo, ¿no? Los que trabajan, los que no trabajan, igual que en la vida normal. Bueno, ya los demás, hay que ¿no? catalogar qué clases de funcionarios, Claro. ¿no? Porque, a ver, toda persona que gana una oposición es funcionario, Sí, ¿no? sí. Pues, a ver, si tú tienes tu plaza en sanidad, eres un funcionario, pero no lo puedes catalogar igual, a lo mejor como el funcionario administrativo que está trabajando en un ministerio, Pero bueno, ¿no? aquí O sea, se- que decir, que funcionarios hay muchos, El 17 pero hay por- que calificar los que realmente son imprescindibles y los que podríamos prescindir. Efectivamente hay muchos. El 17% de la población trabajadora son funcionarios. Es decir, 3.600.000 personas en España, sobre 20 que trabajan, son funcionarios. Y esto no hay país que lo pueda aguantar. Es una barbaridad. Pero ahora O hablamos... sea, fíjate bien, tenemos casi más funcionarios Sí. que autónomos, ¿eh? Sí, pero ahora lo que estamos hablando es que el trabajo que realizan, desde su puesto físico al teletrabajo, claro, se nos plantea si es un retroceso en la conciliación, ¿vale? O aumenta realmente la productividad de su trabajo, ¿no? Incluso a pesar de hacer el café en la oficina. Claro, el teletrabajo en definitiva es cómodo porque potencia la conciliación familiar, pues eso, que te puedas tomar un cafetito tranquilamente en tu casa, que no gastes gasolina, que no contamines. Pero claro, después hay otro tema que es el verdaderamente importante. ¿Es productivo? Porque claro, aquí se nos hincha la boca de decir la conciliación, el salario mínimo, todo, pero nadie habla de la productividad. Entonces, yo si se hace teletrabajo y es productivo, bueno, pues mira, no, ningún problema. Pero es que tanto el teletrabajo como el trabajo in situ no es productivo. España es uno de los países menos productivos. Y claro, Pero si encima hacemos teletrabajo, pues no te Es cuento. complicado, pero trabajamos muchas horas. Bueno, Algunos. sí, pero si trabajamos muchas horas, pero no todas son rendibles. Entonces o sea, sería menos horas y más productividad. claro, Yo pensar. Yo le decía una vez, tuve un conflicto con una empresa importante y estuve un año trabajando para una operación muy grande, y cuando llegó la hora de retribuirla me dijeron, dice, para lo que ha hecho. Y claro, yo les planteé que va a relación de lo que hablamos. ¿De usted qué prefiere? ¿Un comercial que trabaje mucho o un comercial que venda mucho? Que son dos cosas distintas. Claro. Porque tenemos comerciales muy efectivos que son francotiradores, que saben dónde encontrar la productividad, pero encontrar la productividad y el contacto adecuado a veces no es cuestión de azar, es cuestión de trabajo, de muchos tiempo, que luego se materializa en una sola Y operación. de sectores, ¿eh? Hay muchos sectores que es muy difícil poder centrar y determinar si se es productivo o no se es productivo. Muchísimos sectores, ¿eh? Remey, usted No, yo pienso que en general no somos productivos. Remey, usted como empresaria, ¿usted tiene gente teletrabajando? Yo tengo algunas personas teletrabajando. Y tanto para los que teletrabajan como para los que están en la oficina, tiene implementado, o bueno, ya se ve cuando una gente trabaja y no, pero se supone que de alguna manera
hay sistemas de seguimiento del trabajo para poder Claro. ver si se cumplen los objetivos Claro, diarios. claro, claro. En el tipo de negocio que yo tengo, evidentemente puedes controlarlo al segundo, porque es todo tecnología. Entonces sabemos del CRM y cuándo, demás. cuándo se ha conectado, cuánto tiempo ha estado hablando. O sea, tenemos todos El los rapport parámetros. el rapport de gestiones. ¿no? Todos los parámetros para poder controlar. La cual cosa no quiere decir que sea productivo, ¿eh? Porque, a ver, la productividad al final es el rendimiento positivo de lo que hagas, ¿vale? Sí, sí. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy en día es la productividad. La gente ha confundido el estar cobrando 8 horas de trabajo con que esas 8 horas sean productivas. Que son ¿no? dos cosas totalmente distintas. Diferentes. Bueno, haciendo un recorrido por las noticias y la actualidad en nuestro país, el caso Coldo y sus ramificaciones judiciales nos tienen realmente atónitos, porque aquí nuevas filtraciones sobre comisiones en contratos públicos durante las emergencias que hemos tenido, pues nos plantea si llegará la responsabilidad hasta algunos ministros. Y cómo afecta la corrupción a la confianza de las instituciones. ¿Ustedes creen que todo lo que estamos viviendo de cara a la ciudadanía, desde mi parte, realmente la confianza la están perdiendo absolutamente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, opinamos lo mismo que está saliendo en los medios de comunicación. O sea, está quedando demostrado palmariamente de que la política en española está absolutamente podrida. Y está podrida y la hemos de cambiar. O sea, y esto no es cuestión de intentar hacer una reivindicación absurda, sino es que no se puede aguantar. O sea, que parte de nuestros impuestos desaparezcan con esta naturalidad y que nadie haga nada y que los propios fiscales tengan que enfrentarse con un montón de jueces explicándoles, oiga, que este tío ha robado, pero no puede decir que ha robado y por tanto tiene que usar otro tipo de palabras, y a partir de aquí los jueces, bueno, mira, vamos a ver, no puede ser. O sea, la justicia en España está muy depauperada, no hay castigos que sean realmente ejemplarizantes y por lo tanto, oiga, si está viniendo la mayoría de la mafia, está viniendo a instalarse a España porque aquí se es muy laxo en el tema de la justicia, y aquello que hemos dicho alguna que otra vez, que no voy a repetir, pero por si acaso, por favor, que lo sepa la gente, oiga, entiendan que en una prisión se vive mejor que un jubilado en su casa, mucho mejor. Tienen piscina, pistas de no sé qué, trabaja un poquito, les dan de comer cada día, de cenar, de desayunar, no pagan, encima cobran. ¿Cobran algo, verdad? Claro que cobran. ¿Y cobran el SMI? Yo no? qué sé cobran? lo que cobran. Sí, creo que sí, cobran. Y además les rebajan la pena si son buenos niños. Dices, bueno, qué bien, ¿no? ¿Verdad? Y a los que son malos niños tampoco están allí toda la vida. Y, por ejemplo, a nadie se le obliga a hacer trabajos forzados, ni a nadie se le... ¿Usted es inhumano? ¿Que yo soy un humano? ¿Usted es inhumano? Vamos A un ver, delincuente y a un espérese asesino usted. hacerle trabajos forzados. Bueno, espérese usted un momento. Mire usted, aquí hubo un presidente de esta comunidad autónoma que se le está juzgando actualmente. Bueno, a él no, se están juzgando a sus hijos. Y a él ya, para empezar, no se le juzga, fíjense, no porque haya sido bueno o porque no se le determine que ha hecho alguna trastadilla, sino porque es mayor. O sea, que por ser mayor ya no te juzgan. Señor, espere, que acabo. Sí. Que acabo. Y entonces, al que mete la mano en las cerezas y se pringa, como se han pringado todos estos sinvergüenzas que les están juzgando, oiga, como máximo en este país, se les condena a cadena perpetua revisable. Quiere decir que dentro de unos cuantos años saldremos a la calle. 2.500 años por matar a la gente que estuvo matando, aquella gente que había por el norte. 2.500 años de prisión. A los 14, 15, 16 años, a la calle. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno. ¿Y yo los tengo que mantener? Y usted dice que yo soy duro. Oiga, trabajos forzados, que tenemos muchos bosques que limpiar. ¿Comprende usted? Y con una cadenita en el pie y a limpiar bosques.
que somos muchos. Bueno, no se me Y sul- sa- no se no, me es que no, me indigno. No, es que temo por su salud, no vaya a tener Sí, que poner sí, sí, sí. rehacer Que no me una- da un jamacuco. No, es que no, Un no- jamacuco no tengo pensando estas no cosas, tenemos ¿eh? desfibrilador aquí. Pues peor para usted. Oiga, usted al lado suyo Bukele queda como un infante. Sí, desde luego. Pero vamos a ver, si es que ustedes saben la población reclusa que tenemos en este país. Esto no hay caben quien lo ya, aguante. ya no caben en No las hay quien cárceles. lo aguante y cada vez tenemos que pensar a ver si hacemos más prisiones. Pero yo tengo una solución. ¿Cuál? Hacer lo que hace el rey de Marruecos, mandarlos a otro país. Claro. Abrimos las cárceles y los mandamos a otro sitio. ¿Qué le parece? Por ejemplo, a Marruecos. Que los mantenga otro. Claro. Oiga, Remey, por favor. No, pero no si sea tan no, concisa y no aguda. podemos enviarlos a Marruecos. Nosotros estamos subvencionando la policía de fronteras marroquí. Nosotros, me refiero a España. Nosotros mismos, para que no podamos enviarles gente. Bueno, esto casi a veces, esto es casi para suicidarse, pero no lo vamos a hacer porque es un tema que está acuciando mucho la sociedad. Un día esperamos poder hablar con nuestro compañero Román Reyes de Stop Suicidios, porque los problemas económicos, la velocidad de esta sociedad está causando realmente temas mentales Hay muy muchos serios y muy desequilibrios severos. mentales, sí, Con sí. lo cual, la salud mental pues es importante, por eso hay un plan nacional contra el suicidio. Pasa que yo creo que el plan nacional para evitar el suicidio sería que cambiáramos a todos los gobernantes para evitar problemas que nos generan muchos, pero eso también nos va a generar, ha aumentado el presupuesto para la atención psicológica de jóvenes, que es nuestro futuro. Creo que tenemos que cuidar a ¿Y esta... cuántos jóvenes se suicidan? Exacto. Y no se está diciendo. Entonces, ¿está llegando tarde el Estado o sigue siendo un tabú la salud mental en España? Yo pienso que llega tarde y sigue siendo un tabú la salud mental. Yo estoy con Remey. Porque sobre todo en la adolescencia y en muchos jóvenes no se está explicando lo que está pasando y verdaderamente son dramas, ¿no? Y las redes sociales también favorecen a todo este desequilibrio, ¿no? Y en realidad es una sociedad un poco perversa en este tipo. Y yo creo que estamos llegando tarde, que somos miopes y que no nos damos cuenta de que realmente se está enfermando la sociedad. Mentalmente la sociedad se está enfermando. Señor Rica, le voy a hacer una pregunta concisa porque ya tenemos a nuestro compañero y amigo Daniel Boseler a punto de entrar al estudio. Cuénteme. Bueno, lo dejo en la mesa. ¿No creen ustedes que esa pauta que teníamos todos, con valores buenos o valores malos, acertados o menos acertados, el hecho de tener valores, no nos marcaba un poco el camino y evitaba ciertas cosas que ahora están pasando? ¿No estamos muy huérfanos de valores auténticos, no Sí, de, sí. no de Pero paparruchadas? eso empieza en la familia. Porque yo veo muchas paparruchadas Sin lugar, últimamente. Sí. Eso era la pregunta, sin ningún lugar a dudas. Claro, pero ¿dónde empiezas Sin a dar ningún- valores? Pues en la educación familiar. En la educación familiar. O sea, claro, es totalmente. Estamos traspasando la responsabilidad a los colegios, Es que a hemos los cambiado, profesores. hemos Y eso no cambiado- puede ser. Hemos cambiado los títulos. Sí, sí. Los títulos de las actuaciones. Actualmente incluso se dice que las escuelas educan, las escuelas forman, educan las familias. Totalmente. Y por lo tanto, cuando se prescinde de la educación familiar, luego sucede lo que sucede. Yo cuando voy a dar alguna conferencia por ahí y me enfrento con el nivel medio educacional que hay en el país, me quedo Es muy atónito, bajo. me quedo atónito Muy de bajo. ver las respuestas. O sea, realmente Es muy bajo, muy bajo. cuesta muchísimo entender de si hemos mejorado. Yo creo que hemos empeorado una barbaridad en cuanto a valores, ¿eh? Pero, por ejemplo, el principal valor que debiéramos reponer en este país es el mismo que están teniendo en los países asiáticos, que es la atención a los mayores. Sí, sí. No se atiende a los mayores se les aparca en un sitio y se espera que Estamos se en una mueran sociedad y santas pascuas. carente de valores y eso es el problema, es el problema prácticamente del 80% de las cosas que nos pasan. Ciertamente. Sería un buen comienzo empezar a reciclar y establecer valores y hablar de humanidad y quizás menos política corrupta. Y acuérdate que quiero hablar de la revolución silenciosa de la inteligencia artificial con los robots. Pues ahora será el primer tema que abordaremos de manera
sobre todo muy cauta, porque a veces podemos confundirnos con algunos términos, pero ahora vamos a dar paso a Daniel Boseler. Nasqui, ponnos esa música y recibimos a nuestro compañero Daniel Boseler. Bueno, pues seguimos esta mañana, no haremos pausa, estamos casi a punto de terminar la primera parte, ha sido una primera parte amena, variada, con las opiniones de Remei Gómez y con Joan Pau Rica. Bueno, ahora un compañero nos pide que difundamos, que demos apoyo para difundir la feria inmobiliaria que se va a celebrar en Hotel Meliá Castilla, Madrid, y bueno, del 22 al 24 de mayo. Ya les daremos más información a través de las redes, pero es una buena oportunidad para buscar nuevo negocio, inversiones. Y bueno, pues en el Meliá Castilla, en Madrid, del 22 al 24 de mayo, pueden buscar información en las redes sociales. Bueno, Daniel Boseler, buenos días, ¿cómo está usted? Isidro, déjame que te diga que a pesar de todo lo que nos pasa, y lamento lo que te pasó la semana pasada, que a pesar de todo la vida es maravillosa. Pues sí. Que la verdad que muy feliz, muy contento. Vemos que lo del 31, la manifestación avanza muy bien, avanza de manera muy poderosa. Ya se ha hecho extensiva a otras ciudades del país, ya me están llegando las portadas de un montón de ciudades que se van a manifestar también, y que la CEPA, la Confederación Española de Profesionales Autónomos, que se presentará el día 31, pues va cogiendo fuerza. Ya estamos creando pues todas sus estructuras orgánicas y poco a poco, ¿no? Con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, pero al final estoy convencido que vamos a conseguir aglutinar toda la fuerza de los autónomos de este país, y que podremos impulsar ese cambio tan y tan necesario que prueba definitivamente el activismo empresarial. Pues buena noticia, y ahora hablaremos de ello, porque me había comprometido con Remei y además con todos los vikingos que a partir de ahora todos los que vengan tendrán su minuto, tendrán su sección del tema que quieran. Yo y Remei nos plantea un tema muy interesante, y antes de abordar esta manifestación y los temas de autónomos, que además hemos preparado varios titulares de autónomos y pymes, pero Remei nos plantea un tema que también afecta a lo laboral. Cuénteme usted, Remei, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, yo quería hacer una reflexión aquí, no solo de la inteligencia artificial y todo lo que compone realmente cosas que se van integrando con la inteligencia artificial, como pueda ser los robots, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una revolución silenciosa porque no se habla y no se explica, de la cantidad de puestos de trabajo no cualificados que va a sustituir la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Podemos encontrarnos que en un año y medio, pues para hacer las camas en los hoteles, pues haya robots. Para atender una centralita, pues esté una IA o esté un robot. En definitiva, la humanidad no es consciente, y nuestra sociedad, de que los trabajos que no sean específicos y cualificados y de calidad van a ser sustituidos. Porque cuando Yolanda Díaz dice tenemos que subir el salario mínimo, cosa muy razonable, porque es verdad, la gente tiene que ganar más. Cada vez que da ese paso, cada vez se está potenciando más que hayan robots. Porque al final es un tema de costes. Al final habrá muchas empresas que no podrán soportar el coste laboral de tener personas trabajando, por su absentismo, por su baja producción. Y cuando vas sumando todos estos conceptos que nadie los está hablando, por otro lado, silenciosamente ya se está trabajando en la sustitución de personas por robots. Entonces, ojo a este dato, porque yo creo que tendríamos que abrir los ojos a esa sociedad que está dormida, ¿no? Y decirles, si no quieres que te sustituyan, sé productivo, da lo mejor de ti, sé empático, resiliente, produce algo que hoy en día no estamos haciendo en este país, ¿no? Nuestras empresas son pequeñas, no crecen, la mayoría no son productivas, porque la gente no entiende que cobra un salario para producir. La gente se piensa que cobra un salario por ir a un trabajo, hacer lo mínimo que pueda
y ya está, ¿no? Entonces, todos estos puestos de trabajo que al final no sean muy cualificados van a ser sustituidos, ojo, y también serán sustituidos aquellos que también sean de alta competencia. Es decir, yo creo que los abogados también están ahí en ese camino, que puede haber de excepción, porque al final la IA podrá hacer muchas veces de abogado, ¿no? Incluso de cirujano. Es que esto corre tan exponencialmente Demasiado. que en 3-4 años vamos a alucinar de cómo está, ¿no? De que no tengamos choferes porque los coches van a ir solos. O sea, Espero que no pensemos en esa vayan sociedad. con Windows. Espero que no vayan con Windows. Pensemos en esa sociedad que nos está llegando silenciosamente y que la gente está tan feliz cobrando su subvención y cobrando su paguita, en lugar de preocuparse en aspirar, en promocionar y en ser productivo. Y yo vuelvo a insistir, si las empresas no son productivas, intentarán cambiar personas por robots. Pero voy a dejar en la mesa, hablando de empresa, hablando de pensiones, hablando de cotizaciones, un tema interesante que hace ya muchos años, cuando se hablaba de la robótica, se hablaba de la inteligencia artificial casi como ciencia ficción, y habían especialistas que planteaban lo siguiente: si no tenemos trabajadores que no cotizan, las empresas acabarán cotizando. Los robots tienen que acabar cotizando. Sí, acabarán cotizando, porque lógico. al final, A mí, si me permites, por favor. no me gusta ser ni muchísimo menos más dramático, sino mucho más pragmático y realista, porque a mí era lo del año 2000, ¿no? Que se acababa el mundo Sí. y todo este rollo de la IA. Mira, esto va a ser lo mismo que el traslado de la máquina de escribir al ordenador. No, será, para que nos hagamos un ejemplo, esto irá en esa dirección. Yo no creo, sinceramente, Remey, Yo sí. que eso vaya a tener un traslado y un impacto, primero porque no se va a poder consentir. Todo eso se va a ralentizar y lo único que va a hacer la IA es acelerar los procesos y sobre todo ser más garantista en esa aceleración de procesos. Yo no creo, desde el No, punto pero de yo vista, no por ejemplo, hablo de los solo de- médicos, Sí. en lo que es el diagnóstico tendrá muchísima más velocidad, pero el médico seguirá estando ahí. Los abogados van a poder redactar las demandas con muchísima más velocidad, pero los abogados seguirán estando ahí. Con lo cual, al fin y al cabo, eso de que va a restar puestos de trabajo, quizás puestos de trabajo muy poco cualificados, pero el sector de Lo servicios acabarás viendo. seguirá teniendo los campos. Obviamente que va a tener una adecuación, pero del mismo modo que se van a restar unos empleos, se van a crear otros nuevos que vengan formados eso según el sí, marketing se crearán digital, otro tipo de según- empleo y más con lo cual, cualificado. y habrán otro tipo de, Y más de tecnológico. estructuras, de sectoriales. Sí. Pero yo creo que al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que abordar es que con nuestra arquitectura empresarial, nuestras empresas no van a poder crecer, con lo cual la productividad seguirá estando por los suelos Claro. y eso abocará obviamente a un montón de cierres y que no podamos hacer frente obviamente a una demanda de empleo, abocará a que nuestros jóvenes se tengan que ir del país, abocará a que muchos empresarios quieran abandonar y vender sus empresas y al final de todo este peliculón es que te quedas con el plato vacío, con unos niveles de pobreza y miseria que son los que te refleja lo que siempre decimos cada semana, que es el informe de Cáritas: 12,5 millones en riesgo de exclusión social y 4 millones que ya en pobreza extrema. Esos datos, que son verdaderamente alarmantes, no hace más que crecer. Es igual que la indigencia en Barcelona, cada vez hay más indigentes, cada vez más gente pernoctando en la calle y nadie le pone solución. Porque para poner solución lo que tienes que hacer es abandonar la ideología. Porque por eso hablamos de crear una nueva estructura, pero nueva por completo, con cimientos nuevos de lo que son las pymes y los autónomos, pero con un objetivo. Uno, que es que crezcan. Es decir, prácticamente el 90% de nuestras pymes tienen una media de 2,5 empleados. Con eso no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. O sea, nosotros hemos de ser capaces de que estas pymes pueden crecer prácticamente al doble y situarnos a los niveles de Alemania. Igual que la productividad, el valor añadido bruto de un trabajador en Alemania son 60.000 euros. En España son 34.000, que estamos por debajo de Italia, de Francia y prácticamente de todas las economías avanzadas. Y luego ya no hablemos del tema del absentismo y las bajas laborales. Somos el segundo país de la Unión Europea en el número de bajas. Solo nos supera Noruega, pero es que recordar que Noruega está en el 1,9 de desempleo. No tiene nada que ver con nosotros. Pero Y teniendo en con cuenta... todo lo que me estás contando, ¿tú no crees que cuando un empresario pueda sustituir a una persona por un robot, no lo va a hacer con todo lo que me estás contando? Dependerá del Pues precio. evidentemente que lo va a No, hacer dependerá si del el coste, trabajo, no si el es trabajo sencillo. lo hace bien. ¿Me permitís que le conteste? Sí, es que Sí, muy sí, sencillo. sí. ¿Habéis visto estas maquinitas ahora que hay en la gran mayoría de comercios que pones el dinerito y te da el cambio? Que ya no lo hace
Esto es la robótica, esto es la IA, esto es lo que está sucediendo. Pero la muchacha que me trae el croissant, el hombre que me trae el café, va a seguir estando allí. Pues a lo mejor te lo traerá un robot. Otra cosa es que le podamos acelerar los procesos. Yo, sinceramente, Remey, me cuesta creer que eso al final nos lo vaya a hacer un humanoide. Yo creo que eso es ciencia ficción. No para es nosotros, no para nuestros ciencia hijos. ficción. Pasarán 25 Daniel, años. Lo que hace No. unos años era ciencia ficción, los tenemos aquí, y si miramos las películas de ciencia ficción, Sí. incluso los expertos en humanidades ya hablan de una transmutación genética y cruzada con la robótica. O sea, estamos hablando sí. de cosas muy Sí, severas. hay sociedades mucho no más lo veremos mañana, pero pasado Hay posiblemente, sociedades sí. mucho más avanzadas que la nuestra, empezando por la de... Mírate China, mírate China. Nuestro amigo que ha venido de Japón y nos habla primero de los márgenes de educación, que están mucho más avanzados tecnológicamente y siguen siendo una sociedad basada en el mundo del autónomo, en el mundo del activismo empresarial, y no se les ha comido la tecnología, en una sociedad que está absolutamente integrada en el mundo tecnológico. Para que esto aterrice en España, para que esto aterrice en los pueblos, para que esto aterrice en toda nuestra extensión, yo a esto le veo muchísimos años. Quizá nuestros hijos sí que se vean... frente a una nueva dimensión, a una nueva era digital. Pero sin duda alguna esto ni a corto ni a medio plazo va a producir Estamos un de reemplazo acuerdo. tan heavy metal, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ser un poquito más, yo te diría un poco más prudentes, pero sobre todo de nada servirá que hablemos de las IAs, que hablemos de qué queremos desarrollar, que si queremos ser el hub tecnológico a nivel, por ejemplo, de la medicina. Nada servirá si no somos capaces de entender que con nuestro sistema laboral, con las reglas del juego que tienes a día de hoy, donde el absentismo laboral ahora mismo, las bajas laborales son el elemento de jaque de un empresario. Ayer me hablaba un señor que me decía, tengo un trabajador que lleva 6 años conmigo y ha trabajado 4 meses. 6 años y ha trabajado 4 meses. He pagado más de 50.000 euros en salarios de esta persona. O sea, tú imagínate el drama, la cara era pero de persona descompuesta, pero como él, habían no sé cuántas Te personas... explico lo que pago yo cada entonces, mes de absentismo. Remey, todos los empresarios. Y obviamente que las bajas, cuando están justificadas, son lógicamente hay que atenderlas y hay que atenderlos con todo el rigor y con todas las garantías jurídicas. Pero que ha habido una posición, y hay una posición de abuso descomunal, de que cuando una persona quiere resolver un contrato laboral comienzan a impulsarse bajas por ansiedad, que vienen recomendadas pues muchísimas veces por determinados asesoramientos, absolutamente, bajo mi punto de vista, irregulares. Entonces, hemos puesto al empresario como a aquel señor en la cruz que todo el mundo lo crucifica, que todo el mundo le tira dardos, que es el mal a combatir y da igual lo que le ocurra. Y no hay una sensibilidad respecto al empresario, no existe. Y por eso estamos intentando impulsar de nuevo la palabra empresario, la palabra autónomo, la persona que inicia un proyecto empresarial. Y esa persona necesita asistencia y protección, que no la tiene a día de hoy, porque todo el mundo se atreve con ellos. El tema de las inspecciones, cuando viene una inspección laboral, pero tú sabes la paralización que tienes en la empresa, la documentación que tienes que requerir, venga horas, que son horas, y es un desgaste que al fin y al cabo dices, bueno... oiga, ya me ha revisado usted la empresa, me han investigado por no sé cuántas veces, pero otra más, pero que tengo alguna denuncia, es que hay alguna irregularidad, venga usted a pedirme la cosa concreta que dice usted que yo puedo tener mal, no, prospectivo. Entonces, llega un momento que el desgaste es de tal calado que la gran mayoría de empresarios, y esto es la situación de alerta y de alarma que yo pongo encima de la mesa, que nos hemos cargado el espíritu empresarial, que ahora la gran mayoría de empresarios quieren venderse su compañía a fondos extranjeros. Y esto es lo que está pasando a día de hoy. Solo tienes que ver la industria del cava en el Penedès. A ver si al final quedará alguna que sea nuestra, que tenga la banderita, ya no catalana, sino digo española, porque esto va a ritmo de quedarnos sin nada. Y no hacen más que comprarnos. Pero ¿qué pasa con los beneficios que generan estas compañías? Que se van fuera. Claro. Todo es una huida de capital. El IES, el impuesto de sociedades, que obviamente todo ese capital tendría que ir destinado, obviamente, a mejorar la calidad de la sanidad, de la justicia, es decir, de todo el aparato de la justicia social. Pues todo esto se va para afuera. Y esto es verdaderamente espantoso, es dramático. Pero como no se ve, como no se habla, como nadie quiere poner encima de la mesa este relato, porque al fin y al cabo es un relato negativo y que resta votos, que resta ideología, pero el problema es de máxima dimensión. Entonces, ¿qué hace el político de turno para poder cuadrar sus presupuestos? Pues sigue subiéndote la cuota por un lado, te sigue apretando por el IRPF, te sube un puntito por aquí, te crea un impuesto te crea un impuesto, pues yo que sé, del CO2, te va creando impuestos o te pone cualquier martingada para ir cuadrando. Pero claro, el nivel de asfixia ya es descomunal. Tener un coche ahora mismo, con todo el nivel de impuestos, ya es un elemento de lujo, prácticamente lo va a ser. El precio de la gasolina.
Que O sea, tendries que fíjate ir en cómo ha bajado patinete. el nivel de circulación cuando ha subido obviamente el precio del petróleo. Es decir, hemos de ser conscientes que nosotros tendremos que interpretarnos de otra manera. Que todo el tema de administrar los recursos públicos se tendrá que hacer con principios de activismo empresarial, no desde perspectivas ideológicas, desde perspectivas de la paga, fomentando la gandulería. ¿Me explico? Igual que la educación. O sea, tendremos que basarnos en políticas de esfuerzo, que el sacrificio es algo buenísimo que pase. Pero no el espectáculo que tienes ahora, que vas escuchando profesores y tengo que pasar a chavales con 5 suspensos. Entonces esto no puede ser. Entonces, ¿qué sociedad se está cultivando aquí? O sea, ¿cuáles van a ser las próximas generaciones? Chavales de cristal. Chavales que cuando les metas un mínimo de presión van a saltar por los aires. Van a ser, pero de verdad, carne de tranquimacín. Entonces no me extraña que tengamos los problemas de salud mental, que los jóvenes tengamos unos índices de suicidio que están superando todos los rankings, todos los récords. Cada año vamos con un incremento no se habla. En esta dirección. Entonces alguien tendrá que ponerle freno, pero yo creo, siempre digo lo mismo, ¿no? El problema se habla y se pone encima de la mesa. Sin hipocresía, sin mentiras, vamos a hablar del problema para ponerle solución. Y toda la energía hay que ponerle a la solución. Pero aquí lo que estamos hablando siempre es de lo mismo, de ideología, las izquierdas y las derechitas, que si el feminismo, que si el uno es el facha, que si el Vito Quiles va con el aparato y son los fascistas, y todo este es el relato que tú vas escuchando en los medios de comunicación, que verdaderamente es espantoso. Pero hablar de trazabilidad, de crecimiento empresarial, de beneficios, de sacarme empresarios cada día en el telediario diciendo, mira, esta empresa, toda la pasta que ha ganado, todos los empleos que ha generado, esto porque esto está mal visto. Esto está mal visto. Y yo abriría los telediarios hablando de empresarios de éxito de este país, de los nuestros. Pero claro, ni se te ocurre hacer eso, porque evidentemente cuando tú hablas de un reconocimiento de esa naturaleza, lo que va a ser objeto es de linchamiento. Como lo es, por ejemplo, a Amarcio Ortega, que está en silencio. Este hombre no se le escucha una declaración. Y aún así es objeto de vergüenza. persecuciones por determinadas estructuras del gobierno, de determinados aparatos de partido político, que es objeto de linchamiento por lo que hace, que se hace donaciones y que son para pagar. Si me da igual la motivación que tenga ese señor. Lo cierto es que hace esas donaciones y que lo hace para el interés general. Entonces, qué bien que tengamos empresarios que sean líderes en el mundo y no objeto de persecución política basado en una cosa que es espantosa, pero que es el deporte nacional de este país, que es la envidia. Pero además tenemos esa envidia rancia, que no es que yo quiera tener lo que tú tienes. No, es que no quiero que tú lo tengas. Que esa es la peor envidia que existe. No es que te envidie para intentar con mis estructuras, con mis políticas, ser mi mejor versión para poder ser lo que tú tienes porque te lo envidio. No. Es esa envidia oscura de decir, no quiero que tú lo tengas, no quiero que tú disfrutes de eso, con lo cual haré todo lo posible para reventarte el sistema. Claro, estos son los miserables. Y hay mucho miserable suelto, incluso te diría por temas de estructuras políticas. Todo el tema de la persecución que están habiendo prospectiva contra los igual que vas a un tema laboral, cuando se judicializa, lo primero que te dice el abogado de turno es a pagar. Es pagar. Bueno, ¿y la justicia dónde está? Bueno, es que esto ya sabes tú, que esto es en la jurisdicción laboral. Bueno, pues, ¿y no le podemos llamar también jurisdicción empresarial? Sí, ¿Me explico? lenta. Entonces, llega un momento, Isidro, que cuando los datos se te comen, cuando la realidad se te impone y te devora, como la que nos está devorando a nosotros, que estamos a la cola de la Unión Europea, con un índice de desempleo que ya supera los 2 dígitos, que este trimestre último batimos los récords de incremento de paro de los últimos 13 años, cuando tú ya estás a las puertas de una recesión, de una crisis económica que es descomunal, cuando ves a la gente que no puede llegar a fin de mes porque no pueden llegar ni al día, y no llegan al día 15, con el precio del súper ya tienes más que suficiente, ver cómo han subido los productos, el precio de la carne, de una hamburguesa, prácticamente ha subido el 50% en un año, el precio de la energía. Cuando te ocurre toda esta realidad que se te va imponiendo y ves que tienes no sé cuántas empresas en concurso de acreedores que te están chapando, que tú llevas una línea de cierres de empresa en los últimos años que has batido todos los récords, son datos, ¿eh? Cuando tienes una productividad que anda por los suelos, tú lo que tienes que hacer es cambiar las cosas y hacer una apuesta por una cosa que se llama libertad. Tenemos que volver a la libertad y a la libertad empresarial, a la libertad de las partes. Dejar que el mercado se entienda. Tanto rollo, por ejemplo, del falso autónomo, todo lo que pasó con la empresa de Globo, una empresa espectacular, sostenible, pues nada, a triturarla con multas a esos trabajadores. ¿Para qué? Para poder cuadrar unos presupuestos laborales. Para intentar que esos autónomos pasen al régimen general,
para que evidentemente le podamos meter el hachazo con el tema de las contingencias. Nómina de 5.500, líquido a percibir 2.500. La mitad. Y todo lo demás, pues son historias y mandangas. Para que sí cubrir no sé qué. En realidad lo que estás pagando son las paguitas, las subvenciones y una industria política que no puedes sostener, igual que el autónomo. Primero pagas y luego trabajas. ¿Pero esto dónde se ha visto? Hombre, primero tendré que trabajar, 2, tendré que ganarme la vida, ganar dinero y luego te pago para poder trabajar. Y si tiene que ser una cuota, pues que sea algo residual, que sea algo que facilite las cosas, que incentive el promover proyectos empresariales. Pero ¿tú has visto cómo está la cuota de los autónomos y cómo la quieren poner? Si esto es una verdadera animalada, pero una verdadera animalada. Entonces es una detrás de la otra, ¿no? Vamos a crear una bolsa de denuncias. A ver si ya... Y además lo dicen y lo explican de esa manera, una bolsa de denuncias que lo podáis denunciar todo. A ver si ya trituramos al empresario, empresaria de turno, lo machacamos, lo trituramos y que no quede nada ya. Por eso nos manifestamos el día 31 para decir ya basta ya de todo este abuso, de todo este esperpento y sobre todo los autónomos societarios de los que tanto habló Remei, que son los que lideran las pymes y el 98% del tejido productivo de este país, el que levanta prácticamente los 2/3 de empleo de España. De eso estamos hablando. Y con lo cual yo invito a que todos y cada uno de los que formamos parte de esa estructura de la columna vertebral y que creamos la clase media, que el día 31 estemos manifestándonos en toda España, que es lo que tenemos que hacer. Ya de una vez decir basta a todo este peliculón y darnos cuenta que las cosas se pueden cambiar. Vamos, si se pueden cambiar. Pero para eso necesitas proyecto, energía y alguien que lo lidero. Pero lo vamos a hacer, Isidro, te lo puedo garantizar que lo vamos a hacer. Pues sí, les convocamos a todos el día 31 en Barcelona a esta manifestación de autónomos, donde no solamente la cosa va de autónomos, va de libertades, va de productividad, va de futuro. Daniel, vamos a hablar un poco, vamos a dar ya más información que hasta ahora no la podíamos dar. Justo ayer llegaba la autorización tanto de la realización de la manifestación, tanto como del recorrido. Y durante estos días iremos informando también de algunos detalles, de cómo confirmar la asistencia. Evidentemente es libre, vengan todos los que puedan, pero se formarán diferentes grupos para ir ordenando la manifestación de manera pacífica y demás. Tiene que ser un evento realmente, aparte de reivindicativo, festivo, porque celebramos la unión, celebramos donde todos nos unimos por unos objetivos comunes y sociales, donde no existen derechas ni izquierdas, sino existe solamente el pragmatismo, lo práctico y la utilidad que supone poder llenar la nevera con medidas justas y reivindicando la equiparidad entre el trabajador por cuenta ajena y el trabajador autónomo. Porque parece que el autónomo sea una empresa del IBEX y realmente el autónomo es un trabajador por cuenta propia. Entonces, Daniel, bueno, nos han aprobado el día 31 de mayo en Barcelona, 11 de la mañana. En el Jardinets, en los Jardinets de Gracia, salimos de allí. Salimos de allí, cogeremos Vía Laietana, bajaremos hasta, bueno, será Pau Clarís con Vía Laietana, que la enlaza, y de ahí nos dirigiremos a la Plaza Sant Jaume. O sea, vamos desde los Jardinets de Gracia, giramos en diagonal, enfilamos Pau Clarís, luego Vía Laietana y hasta Plaza Sant Jaume. Y ahí evidentemente pues habrán unos parlamentos, ahí presentaremos obviamente la Confederación Española de Profesionales Autónomos. Desde ahí pues intentaremos hacer conexiones con todas las manifestaciones que se van a realizar en el resto de España y sobre todo animar a la gente a que este domingo 31 a participar todos, no tan solo los autónomos y autónomas, sino todos los que formamos parte de las estructuras de las pequeñas y medianas empresas, todo lo que son las unidades de trabajo, sobre todo también las personas jubiladas que crean en las políticas de esfuerzo, en aquellas personas que crean en que existe la posibilidad de un cambio real, un cambio efectivo que nos aboque a una nueva legislación que hable de tantas y tantas cosas como de las que explicamos y ponemos encima de la mesa en cada programa. Sobre todo que haya libertad de contratación, que podamos hablar de despido libre para determinados colectivos, que no pasa nada por hablar de máxima flexibilidad, especialmente para las personas mayores de 55 años. Eso hay que explicarlo bien, ¿eh? Claro, para los jóvenes. Es decir, una persona de 55 años no quiere que le des ni paguitas ni historias, quiere trabajar. Pero si sabes que es un colectivo que está condenado, y especialmente a esas personas, a un muy difícil acceso al mercado laboral, pues ponlo muy fácil. Es decir, despido libre y cotizaciones al 50%, no te quedará ni uno por trabajar.
habrá un gran incentivo para los empleadores para poder contratar a estas personas, igual que el tema del paro juvenil. Para empezar, los contratos de 18 a 22 en verano, sin cotización, todo lo que gane el chaval para él. Y evidentemente un ahorro para el empleador, para el objeto de contratarlo. Se hace un seguro de accidentes, ideal por lo que pueda llegar a pasar, y se acabó. Y se acabó. Es decir, también vamos a hablar también de la vía civil, que no todo tiene que ser público. Bueno, también vamos a afrontar las estructuras desde el punto de vista del sector privado. Que es que estamos aquí siempre inmersos en hablar de lo público, cuando perfectamente se pueden abordar políticas también desde lo privado. Esto hace mucha referencia, por ejemplo, con el tema de las licencias. Yo es que desafectaría por completo la intervención gubernamental, la intervención administrativa, que solo tuviera un papel absolutamente fiscalizador, ¿de acuerdo? Pero no de control, no de autorización. Es decir, tú me presentas y se la presentas a un colegio profesional el proyecto, ya se encargará el colegio de hacer, pues evidentemente, su derivada al ayuntamiento correspondiente, pero esa licencia te la va a dar el colegio profesional al día siguiente. Tú pagas tu tasa y te pones a trabajar con una declaración de autorresponsabilidad del arquitecto o del ingeniero y se acabó. ¿Pero qué significa que tú estés subyugado a lo que te tenga que decir un técnico municipal? Que obviamente el técnico municipal, como eso lo tiene asignado por ley, pues tiene que fiscalizar muy bien lo que autoriza y lo que no. Y como ese hombre, pues lógicamente tiene 2 brazos y 2 ojos, pues tiene un cúmulo de trabajo y va al ritmo que va, normal. Entonces vamos a desafectarle, que obviamente, ese arquitecto municipal pues se dedique a ver y a fiscalizar que todo lo que se está haciendo pues es correcto a medida que va avanzando la hora, y se acabó. Pero como eso, tantísimas cosas, la burocracia. Yo creo que hay que eliminar, pero fíjate lo que te digo, un 80% los trámites burocráticos que tenemos en este país. No puede ser que de 10 papeles, como nos dice Pimec, 7 ya los tenga la propia administración. 42 horas semanales, mensuales, que utiliza un autónomo para preparar papeles. Esto es verdaderamente surrealista. Y sobre todo, prefabricar una legislación que haga lo más importante, haga crecer las empresas. Nuestras empresas tienen que ser mucho más grandes, tienen que coger otra dimensión. Y fíjate, con un objetivo muy claro, que es mejorar los salarios. Pero es imposible, y digo imposible, que las empresas puedan sostener un incremento salarial si no aumentan de tamaño. Es imposible, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Y si no son más productivas. Entonces, obviamente, lo que tienes que abandonar es la demagogia, tienes que abandonar la ideología, tienes que abandonar el interés partidista, y lo que tienes que dejar es que las cosas funcionen, que los mercados funcionen y que haya, fíjate qué sencilla esta palabra y qué bonita es, libertad. Libertad empresarial, Isidro. Pues sí, la verdad que es que sería el objetivo que la productividad y el fomento de la actividad empresarial nos llevara a una verdadera libertad y a un mínimo intervencionismo, que nos dejaran trabajar y luego nos fiscalizaran lo que tuvieran que fiscalizar. Hablando de trabajo, hablando de algo que me ha perturbado, fue ayer cuando nuestra ex vicepresidenta, que se postula para las elecciones andaluzas, realmente, y doy el pésame a esas familias de los guardias civiles que perdieron la vida antes de ayer, pero lo que me parece verdaderamente grave, nauseabundo, y lo digo en mayúsculas, nauseabundo, sí, indignante, es que pueden estar de acuerdo o no, pero para mí, como ciudadano de a pie, la muerte de 2 guardias civiles no es un accidente laboral. Porque mientras dicen, no, es que tenemos que luchar contra la lacra de los accidentes laborales. No, mire, lo que tenemos que luchar es contra la lacra de los políticos corruptos e indignos e infames que tenemos al frente de nuestro país. Cuando usted camufla, blanquea la muerte de 2 guardias civiles, lo que está es desprotegiendo no a la Guardia Civil, está desprotegiendo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son los que velan por nuestra seguridad. Y mientras estamos regalando dinero y millones y lanchas a Marruecos, nuestros guardias civiles siguen yendo casi con una Zodiac a remos. Entonces, postúlese para presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no nos engañe, porque ustedes están debilitando la democracia, están debilitando la seguridad de nuestras fuerzas de seguridad y del Estado, y están debilitando la honradez de este país. O sea que esto no es un accidente laboral. Claro que hay que luchar contra los accidentes laborales, pero estos 2 agentes, estas 2 buenas personas, han perdido la vida porque ustedes no han protegido la seguridad de estas personas. Y el que piense lo contrario, ya sabe lo que tiene que hacer. Me llama y me lo cuenta. Pero esto ha sido un auténtico asesinato.
Señor Rica me mira estupefacto, ¿no está de acuerdo conmigo? Puede estar no de acuerdo, No, estoy absolutamente de acuerdo con usted. pero esto no es un accidente laboral. Estoy Ha sido en acto de absolutamente servicio. de acuerdo con usted. Las fuerzas de orden público están mal dotadas y como consecuencia de estar mal dotadas, pues pasa lo que pasa. Y entonces no se les considera como una situación de alto riesgo y peligrosidad. Y tú has dicho muy bien de que van con unas Zodiacs para ir contra las lanchas que llevan 4 motores y ellos van con unas Zodiacs que son casi de la época de los teleñecos y entonces, bueno, a partir de aquí pasa lo que pasa. Y pasa lo que pasa porque están mal dotados. Y no es la primera vez, ya lo sabemos. Pero bueno, pero es que volverá a pasar porque es que no se tiene ningún interés en resolver nada. Métanselo en la cabeza. O sea, mire, lo que ha dicho Daniel hace un ratito es lo que se ha de hacer. Hemos de cambiar el paradigma actual que tenemos. Se ha de cambiar de la P a la PA. O sea, ha de cambiar todo. Y hemos de empezar a pensar, la gente ha de empezar a pensar con la cabeza. Con aquello que decía usted. Si tienen una sola neurona, coño, que la usen. Que la pongan donde la tienen que poner y que la usen. Pero si tenemos unas fuerzas de orden público que no están cuidadas, ya me explicaréis vosotros qué es lo que nos protegen. Pues para todo esto, aunque el día 31 nos reunimos para los derechos de los autónomos y reivindicar también la productividad de las pymes, también salimos a la calle para aquellas cosas del día a día que nos afectan, que son nuestras libertades, el Estado de Derecho y sobre todo poder ir a comprar sin miedo, porque cada vez que vas al súper, Daniel, cada vez tienes más miedo. No sabes si te va a llegar para comprar. Y es lamentable la cantidad de familias, la cantidad de personas que han tenido que bajar su compra, pero es que hay algunos que no es que han bajado la compra, es que se han quedado sin la posibilidad prácticamente de comprar. Y afortunadamente, aún gracias a Dios, a las marcas blancas que permite que algunos puedan comprar y puedan alimentarse. Pero es que cada vez es más difícil trabajar, cada vez es más difícil comprar. Y al final no sé dónde llegaremos con todo esto. Por eso, por favor, les pido que de una manera o de otra en las manifestaciones que se realizan en todo el país, cada vez apostemos por estar presentes. Las revoluciones de sofá no funcionan. Y no abogamos por revoluciones violentas y como quemar containers, todo esto. Pues hemos abogado para una manifestación, Daniel, un fin de semana, de manera familiar, de manera corporativa, entre los que tenemos unos objetivos comunes de autónomos y pymes. Y sobre todo les quiero dejar claro a aquellos que en las redes dicen no, hay que hacerlo un lunes o un martes para cortar la circulación de la ciudad. Yo creo que eso sería enfrentarnos a la ciudadanía y darles más motivos y darle la razón a ese gobierno que enfrenta a hombres con mujeres, autónomos contra trabajadores por cuenta ajena, y lo que tenemos que buscar es la unión no solamente de los autónomos, sino de toda la ciudadanía frente a los problemas comunes, que es llenar la nevera y tener todos los mismos derechos y las mismas libertades, mientras el control estatal cada vez se acrecenta y le podemos poner el título que queramos, pero esa es la realidad. Con lo cual, seas autónomo o no seas autónomo, apoya las manifestaciones de los médicos, de los profesores, y creo que valdría la pena que a lo mejor en vez de tantas manifestaciones hiciéramos una de gorda ya y empezáramos a tomar la Bastilla. Pero mientras tanto, paso por paso, manifestación a manifestación, paso a paso, vayamos consiguiendo la unión entre todos, y en este caso el 31 de autónomos y pymes. Sí, Isidro, al hilo de lo que dices, pero hay una gran verdad, y es el interés que tienen, y sobre todo el interés partidista, en desafectar la conciencia social. Es decir, en no darle valor, un alto valor, a la conciencia social ciudadana. Por eso la gente está completamente desafectada. Por eso muchísima gente te dice no hay nada que hacer. Y es precisamente lo que busca ese interés partidista. Esos que ya están, lógicamente, con el establishment, que no quieren que nada cambie cuando tiene que cambiar todo para que las cosas funcionen. Esta es la realidad. Por eso animo a todos y cada una de las personas que nos escuchan, a todos los que creemos en las políticas de esfuerzo, que somos más. Que somos más, de verdad, los que creemos que las cosas, si se hacen de otra manera, pueden ir mejor. Que somos más los que sabemos que podemos tener un futuro espectacular para nuestros jóvenes. Que somos más los que sabemos que si nos dejan, nuestras empresas pueden crecer y pueden funcionar con una altísima productividad. Que somos más los que pensamos que podemos tener un país en pleno empleo. Que somos más los que creemos en las culturas del esfuerzo, en el sacrificio, en el ponerle las ganas. Si es que tenemos un país espectacular donde somos más, pero cuando se lanza una iniciativa de esta naturaleza, la fuerza la damos todos y cada uno de nosotros.
que nadie esté mirando al vecino de lo que va a hacer el vecino. Más vale que te mires a ti mismo, ponte un espejo delante y dime qué vas a hacer tú para cambiar las cosas. Un poco como la sociedad japonesa de nuestro queridísimo Ramón. Me explico, vamos a hacer que lo público tenga muchísimo, muchísimo más valor que lo privado, que lo cuidemos y que cuando veamos que las estructuras, especialmente del activismo empresarial, que es lo que sostiene la tubería de la clase media, ¿qué es lo que sostiene que evidentemente las cosas puedan funcionar? Para que todo eso luego tenga sus derivadas en los servicios públicos. Si no somos capaces de entender que si se daña eso, se daña todo, y que de manera directa o indirecta te lo vas a encontrar, jolín, yo creo que vale la pena. Y sobre todo no perder la esperanza. Y que el día 31 es un día ilusionante. Es un día donde la sociedad española, la sociedad barcelonesa, la sociedad catalana, porque viene gente de toda España a asistir a esta manifestación, dice basta. Y dice basta, pero no desde la crítica, sino desde la constructividad, desde plantear un proyecto nuevo, una legislación nueva que haga recuperar eso tan dañado que se llama el espíritu empresarial, que los jóvenes que vuelvan a pensar que es posible abrir una empresa en este país, que los jóvenes puedan pensar que pueden desarrollar sus proyectos empresariales. Y eso es fundamental. ¿Me explico? Que la gente que tenga 55 años y está en el paro, que sepa que si se hacen las cosas de otra manera pueden encontrar trabajo. Que no solo hagan cursos de formación, sino que se pueda encontrar un trabajo de calidad, un salario que les permita vivir con dignidad. Igual que nuestros jóvenes que lideramos el paro en la Unión Europea. Si tendríamos que estar en el paro cero, si tendríamos que estar... Pero claro, es lo que estamos diciendo. No hay una cultura que incentive aquello que necesitan determinados sectores. Empezando, por ejemplo, yo qué sé, las carnicerías. No hay carniceros. Pero sí, se apuntan para el tema de los disc jockeys, para hacer un curso de formación y salen 500. Porque es la cultura que se ha promovido aquí. Entonces, hemos de ser conscientes de que las cosas gratis o sin valor no te conducen a ninguna parte. Que tú cuando picas piedra, cuando tú te sacrificas, cuando tú renuncias a un montón de cosas por tu proyecto, eso al final sale, al final funciona. Y cuando tú ves ese hijo que te nace, que poco a poco va cogiendo forma, que las cosas se comienzan a rentabilizar, que el proyecto empresarial pues comienza a crecer, que se hace más grande, que se hace más grande, que se hace más grande, eso tiene un elemento además contaminador. Sobre todo porque la gente se anima a las cosas que funcionan. Al igual que todo el mundo hace leña del árbol quemado, la gente se anima a las grandes sombras, a los grandes árboles y verlos crecer. Yo formo parte de esta estructura. A mí me encanta cuando escucho empleados de grandes compañías decir, hostia, estoy encantado de trabajar en esta compañía. No tan solo por la sensibilidad y el respeto y el reconocimiento que tienen, sino porque la veo crecer. Y todos forman parte de esa estructura. Siempre digo lo mismo, la empresa no es del empresario. La empresa es de todos y cada uno de los que forman parte y llevan el remo de esa compañía, porque si no es imposible que crezca. Y yo los empresarios que conozco, y conozco muchísimos empresarios, me explico, son personas de altísimo valor, especialmente la generosidad. Para ser empresario, y lo digo con esta claridad, se ha de ser buena persona. Es imposible que las cosas funcionen en una empresa si tú no eres una buena persona. Es imposible, no te van a funcionar. Esa empresa está condenada al fracaso. Y conozco un montón de empresarios que siendo extraordinariamente personas extraordinarias, hoy las están pasando verdaderamente canutas. Y los ves con unos problemones de ansiedad bestial. Y sobre todo cuando son empresas que tienen más de 100 trabajadores. Que dices, madre mía, el problema que tengo, y especialmente con el absentismo, con el tema de las bajas, y que nadie le pone remedio, porque tampoco hay plazas de sustitución. Y una empresa de 100 trabajadores le metes un 15% de absentismo laboral y es que la destruyes, es que te la cargas directamente, porque además tienes un mundo que es una guerra. Déjate del mundo happy power, me explico, y vete a la vida real. Hay una competitividad bestial. Esto es una guerra que se abre cada día. Cada vez que te levantas por la mañana, vas a la guerra, a sostenerte, a una selva, donde se te quieren comer. Entonces, narices, yo creo que vale la pena que comenzamos a invertir en educación social, en hablar de conciencia social y sobre todo de que estas personas tengan un reconocimiento muchísimo más amplio del que tienen a día de hoy en la sociedad. Y que si esta persona al final de año puede presentar unos beneficios de 1.000 millones de euros, jolín, pero ¿dónde hay que firmar? ¿Pero cuántos como este? O sea, vamos a darle alas para que haya ese tipo de reconocimiento social y no una persecución pública. Me explico, una diana. Vamos a poner una diana a este señor para darle palos por todos lados porque le tenemos una envidia bestial. Y esto es lo que está pasando aquí. Yo hablo de corregir estas conductas, yo te diría miserables, de gente que basa su vida en perseguir a los demás y no en darles apoyo a aquellas personas que merecen todo el reconocimiento social. Porque esto va de esto, Isidro, sí, sí. Y sobre todo que desde la política, los que asuman cargos de responsabilidad, por favor, ya es hora de que sean empresarios. Ya toca que gente que sepa
que lo que es una empresa, gente que haya que pague nóminas. Es que pagar nóminas te humaniza. Madre mía, si te humaniza que no sabes cuánto, y cuantas más, mayores son tus síntomas de humanidad. Y es cada vez más complicado. ¿Y tú crees que para un empresario no es duro ver que está pagando el coste de empresa 5.500 y que su trabajador se lleva 2.500? El empresario lo que querría es que de esos 5.000, pues mira, si puede pagar los 4, me explico, pero es que los 4 se los lleve el trabajador a su casa. Pero es que, Dani, incrementar sensiblemente la renta disponible de sus trabajadores. Pues que es verdaderamente demencial y desmoralizante. Por eso lo corregimos. Y por eso impulsamos lo que impulsamos, que es una nueva gran patronal que ponga toda esta realidad encima de la mesa y denunciarla, y no para denunciarla hasta que podamos imponer todas este tipo de medidas que son absolutamente esenciales, y digo esenciales para el buen funcionamiento de las empresas en nuestro país. Así es, porque tenemos una aquelarre contra los empresarios. Respecto a lo que decía Dani, curiosamente el político es como el mismo ser totémico que el empresario, pero con el dinero de otros. Y como está pagando a gente con el dinero de otros, dice, hombre, qué malo el empresario que no paga más, que no da más plazas. Pero que tú lo haces con el dinero de otros. Anormal. O sea, quiero decir, ahí tiene razón Dani. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona que no ha pasado en su vida por sacrificar su propio patrimonio para dar de comer a los demás, se ponga al cargo del patrimonio de los demás para darles de comer? Quiero decir, que no tiene ningún sentido. Es que claro que si te pones a administrar el dinero de los demás siempre hay dinero, porque se lo sacas a los otros. No es tuyo. Es que de verdad que esto es tremendo. Con respecto a lo que dice Dani, totalmente sí. Que pasa que ya sabéis que yo soy un poco más el punky de aquí. Yo creo que esto hay que arreglarlo de arriba abajo y hay que pegar una saneada importante, que es muy difícil porque la mitad la mitad de la ciudadanía de este país ya vive del Estado, en lo cual cosa... Claro, realmente han conseguido lo que querían, que es enfrentar a la mitad de la población, ¿no? Incluso yo te diría que a la mitad más un 20%, porque como también han puesto, digamos, que una mujer no es buena mujer si no es de izquierdas, porque entonces si no eres de izquierdas no eres feminista y feminista. Feminista, mira, está bien. Feminista y ministra, feminista. Entonces, si no eres feminista, entonces no eres de izquierdas, es una mala mujer. Entonces han hecho como la mitad de la población que vive del Estado. Entonces estos... votan lo que votan y luego si además eres mujer también tienes que votar eso porque si no eres mala mujer. Entonces imagínate que entre esto y luego los que quieren el otro signo del otro color pero no cambiar nada, ostras, al final yo me encuentro que los que queremos realmente decir, oye, vamos a cambiar el sistema, vamos a hacer un sistema plenamente participativo, un sistema en el que el Estado pueda tocar las menos cosas posibles y en las que solo se dedique a garantizar la igualdad de oportunidades, pues somos la minoría. O sea, fijaos que esto es tan triste como esto, porque si ahora hacemos unas elecciones, ¿cuánta gente va a no votar a opciones, por ejemplo, incluso que sea la oposición, ¿no? De PP o Vox o Alianza, ¿no? La gente va a votar a esas opciones, no va a votar en blanco, va a votar otras opciones, digamos, como el Partido Libertario, todas estas opciones, ¿no? Escaño en blanco. Que abogan como para reformar el Estado de por dentro, ¿no? Entonces yo creo que sin duda lo del 31 tenemos que hacerlo, pero tenemos que dar el callo para que la gente entienda que el cambio necesita ser profundo, porque lo que hemos pasado en estos, sobre todo en Barcelona, porque Barcelona tela, en esos últimos 12 años va a seguir pasando. Entonces sí, muy bien, ahora a lo mejor te viene un gobierno de algo que tú piensas que es extraordinario y a lo mejor cambian ciertas cosas sin cambiar nada, ¿no? Dice, bueno, no hacen grandes cambios, pero como económicamente más o menos saneamos porque dejamos de gastar como unos animales, pues más o menos. Pero ¿qué es el problema? Que cuando vuelvan los demás van a volver a despilfarrar como para dejarte en la calle y en la total indigencia. Fíjate que el otro día en la Asamblea de Madrid la portavoz de Más Madrid decía que ni 2 pisos tenía que tener nadie. Efectivamente. ¿Qué coño se había creído? Pero Irene tiene 5. Claro, pero si es que esto es lo mismo que el otro día un humorista explicaba. Dice, mira, yo el otro día tenía un debate ahí fuera de cámaras antes del espectáculo y me hablaba con una chica y dice, claro, la crisis que hay con los pisos es terrible esto de los especuladores. Y entonces dice, el humorista le dice, y yo le pregunté, ¿y cuántos pisos hay que tener entonces? Y le dice, bueno, yo creo que con 3 ya está, ¿no? 3 es el límite, 3. Dice, vale. Y dice, y luego esta se fue y vino su amigo y dice, es que ella tiene 3 pisos precisamente. Entonces, curiosamente, digamos, esta gente hay que echarlos, pero rápido, muy rápido, porque son
yo creo que corresponden el carcoma de nuestra, Sí. de nuestra sociedad. Son una gente que por deporte tienen la envidia y que todo lo miden con lo que ellos son y lo que ellos tienen. Si tienes más que ellos, será porque eres mala persona. Entonces, que eso es algo muy interesante, porque el tener más o el ser más que ellos. O sea, ellos tienen siempre un complejo de inferioridad bestial y entonces lo que quieren es el poder para tener más que tú, porque lo que está probado con absolutamente toda esta gente, pero es que no hay ninguno que se salve, es que cuando ellos llegan al poder lo que quieren es subir de escalafón social. Todos lo hacen. Entonces, no hay solución a esto. Es decir, no hay solución al político de izquierdas. O sea, no existe una solución, no existe un mañana. Va a ser siempre igual. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Da igual que mañana mande Vox o que mande Espinosa de los Monteros. Es que da igual, porque estos van a volver. Entonces, hay que blindar el sistema para que este tipo de personas nunca más pueda volver. Este tipo de persona que no pueda decir, bueno, ahora voy a dedicar el presupuesto a cosas que no son. No. El presupuesto tiene que estar blindado para que cada euro que entre, tú, en tu declaración de la renta, puedes decir, yo esto lo quiero meter en sanidad, yo esto lo quiero meter a carreteras, yo esto lo quiero meter... Pero lo decías tú. ¿Hablas de presupuestos? ¿Lo dices tú? Sí. No, pero que el presupuesto lo dice el ciudadano. Y con unas opciones que son las tasadas. No para las caficultoras feministas del Congo Sur. Que es que no puede ser esto. O sea, No puede ser. No puede. No puede ser. Y ya está. Es que no puede ser, Daniel. No, y que no puedes gobernar un país sin presupuestos. Esto tendría que ser elecciones inmediatas, reforma de la ley electoral, y que si un gobierno no es capaz de promover los presupuestos, que es la ley, sin duda alguna. A mí no sería la ley que más importante, ¿eh? Para mí la ley más importante sería la trazabilidad empresarial. Esta para mí sería, porque obviamente es saber cuántas empresas de las micros han pasado a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, porque eso significaría que ha sido espectacular el rendimiento económico. Pero eso no lo debieran de hacer esos datos las patronales. Sí, pero sí, ¿de qué sirve? Tampoco existe, ¿eh? Porque tampoco te lo acaban de... Tampoco te lo va a dar, igual que no te dan el dato para de cuántas qué? empresas han sido compradas por fondos ¿Y extranjeros. para qué las tenemos? No te lo dan, ¿eh? Entonces? Y los Las datos patron- no resuelven nada, ¿eh? las Los patron- datos no resuelven No, nada. los datos abren los ojos, Se ha de perdona. ser resultadista. Cuando tú hablas de Lo lamento. absentismo, dices, tenemos un 10%, tenemos un 12%. Si saliéramos cada empresario y dijéramos lo que nos cuesta el absentismo, en mi caso, en mi empresa, cada mes de 12 a 15.000 euros. Cada mes. ¿Y qué pretendes? ¿Vale? ¿Que te lo ¿Tú sabes resuelva? esto Perdona, al perdona. año? ¿Y qué A pretendes? ver. ¿Que eso lo resuelva el gobierno? No. Que la gente abra los ojos y tenga conciencia social de que una empresa, una pyme, no puede mantener esto. Yo no puedo mantener todo este ¿Y la coste solución? y no Espera. es productivo, perdona, y que luego llegue a mis cuentas anuales, ¿vale? Y mis beneficios queden lo comido por lo servido por culpa de una legislación de gente que no tiene ni idea de lo Remey, que es una permíteme, empresa. por favor. De acuerdo. Acabas de identificar el problema y lo aplaudo fantásticamente. La solución, ¿cuál es? La solución es cambiar a las personas y que realmente hacerles... Mira, para mí, ¿por qué tenemos todo este absentismo? ¿Por qué tenemos... ¿por no qué me no vuelvas tenemos? a ¿Quién identificar el problema. Por favor, Claro. dime qué solución hay. Pues poner las personas adecuadas en los cargos adecuados y que las izquierdas, más allá del centro izquierda, no tengan acceso a gobernar. Cuidado. No puedan Cuidado, gobernar. cuidado. Porque todas estas medidas que tenemos, y no cuidado, todas estas medidas Cuidado. que tenemos de Yolanda Díaz, de la de sanidad, está causando todo el estrés que estamos es que no teniendo. tendríamos que estar hablando ni de centro, ni de izquierda, Estás ni de hablando derecha. de personas. Tenemos que hablar de otras Efectivamente, cosas. estás hablando de personas. Son No, pues- no hablamos, Ejerce- no hablamos de ejerce- colores. En pymes la solución, ya te la voy a dar ahora. Cosas es que todo ese pragmáticas. coste se lo va a comer la administración. ¿Seguro? Ñam, ñam. Punto. En pymes, si el objetivo es que crezcan, Sí. todo ese coste se lo come la administración, no se lo come la empresa. Punto y final. Eso te lo crees tú, que se lo va a comer No la me has administración. entendido. Eso es lo que tendría que ser. Ah, Sí, vale. Eso es lo que tiene que ser. Oye, ¿por no qué digo lo tengo- que, hombre, claro que no Dejaros lo que hablar. es. A ver, Ahora- vamos a ver, por ejemplo, vosotros podéis entender que yo tenga un empleado que a lo mejor tiene un lupus. ¿Sabéis lo que es un lupus, Sí. no? Sí, es sí. una enfermedad Sí, sí, sí. autoinmune. ¿Por qué tengo que pagarle yo la baja a una enfermedad autoinmune? ¿Por qué no lo absorbe el Estado? Claro. No, Para la tengo pymes, que pagar yo. para que crezcan. Si el objetivo La es hacer que tengo que crezcan para pagar mejorar yo. salarios, No la tienes que pagar tú. No me lo ¿Y qué preguntes hago? a mí. ¿Qué hago?
Yo no sé lo que haces, o Ah. sea, la que estás Pagarlo. exponiendo el problema eres tú y la que estoy pidiéndote explicaciones soy yo. No, yo Fíjate. te digo que tú me des soluciones, ¿Y explicaciones. cómo te voy a ninguna. dar soluciones de un problema que tienes Porque tú? confiamos en tu criterio. Claro. Muchísimas gracias. Es que te Muchísimas vemos gracias. como un Es que, faro. señor Rica, es que usted pregunta para que los demás pongan soluciones, pues tú no está ninguna tampoco. Claro, no estás dando Pero ninguna. vamos a ver, si yo no estoy manifestando ningún problema, o sea, simplemente estoy pero esto es intentando... un problema de las pymes. Mira, Perdona. mira, yo soy resultadista. Y a mí, o sea, la filosofía la considero filosofía. No, esto es decir, pragmático, las ¿eh? empresas tienen los problemas que tienen mientras tengamos el Estado con la legislación que hay. Punto y final, no le demos más vuelta. Para cambiar eso, se ha de llegar y cambiar empezando por la Constitución. Necesitamos 2/3 de la Cámara. Y ya empezamos a tener ¿Y problemas. tú no crees que hemos de Pero empezar para llegar a lo tuyo- concienciando al ciudadano ¿Pero de qué los tiene que ver el problemas? ciudadano de Sí las- que tiene de las que ver. judiadas que te hace el gobierno? No, tiene que ver porque aprenderá que su voto es importante. Hay que concienciar al ciudadano, hay que explicar las cosas, que no las estamos explicando Pero fíjate- y que la gente se piensa que vamos como un cohete en este país. Pero lo mon- hay que explicar Bueno, las sí, cosas. Pero la gente no Pero piensa lo eso, monopolizas- René. Si la gente no llega a final de mes. Claro que la sí. gente está hecha una verdadera mierda. Si la gente Pero está es que que- ya no sabe, está en asfixia total. Y cuando ven al otro Efectivamente. explicar que van como un cohete, la gente es que ya pasa de todo. Es que centramos La gente todo- ahora viene a La la gente ya tele, pasa de la todo. gente Es que pasa todavía- de todo, pero todavía absolutamente, centramos ya no el se cree problema en nada. derecha y de izquierda, orden, sí. orden en la sala. por Yo favor. creo que Hablen de uno en uno. solo una observación de lo que dice Dani. Dice que la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Como más alarguemos esto, la solución más pendular va a ser. Yo lo digo siempre, pero la gente cada vez está más harta. Recordad que esta noche han quemado cinco coches y cinco containers automóviles, y sí. tal. Recordemos que la semana pasada fue la semana más violenta en Barcelona desde hace mucho tiempo. Quien haya estudiado historia, quiero decir, los pasos, poquito a poco, pero van hacia donde ya fueron. Que no repitamos la historia, porque la gente cuando se cansa, se cansa. Y buscan eso, el desorden y el caos para poder orden de otra manera. Bueno, hace unos meses, cuando empezábamos este programa, ponme un poquito de música, Daniel Boseler nos trajo el cuerno vikingo. Y dijo que alguna vez este cuerno vikingo sonaría y que organizaríamos una manifestación. ¿Sí? Pocos o muchos habrá manifestación. Llevamos remando en este barco un montón de vikingos, un montón de vikingas que empezaron una singladura, y además empezamos con un tema que hablaba de eso, de empezar una aventura, de empezar una singladura en un barco, a la que se han ido sumando no solamente los contertulios y las contertulias que han pasado por aquí, sino gente que desde fuera les hemos abierto la ventana de este programa para que manifestaran su incomodidad, su recorte de libertades y hasta problemas de violencia y amenazas, y les hemos dado cabida aquí, fueran del color que fuera de donde fueran. Y Daniel Boser dice, un día haremos sonar este cuerno. La verdad es que se ha quedado pequeño por la cantidad de gente que se está sumando. Y más allá de la cantidad de gente que venga a la manifestación, que esperamos que sean muchos, al final se organiza la manifestación. Hemos tardado más, hemos tardado menos, pero ha llegado el momento. Ahora que ha llegado el momento, este cuerno simboliza una promesa que se dio y ahora se cumplirá. Si no se cumple con mucha gente, no será por culpa nuestra, sino que todos deben venir el día 1 de mayo a remar con nosotros. Remei, te espero. 31 de mayo. Ara t'ho 31 de anava a mayo. dir. El dia 31. El dia 31 de maig. Perquè parlem com parlem, ens expressem com expressem, els sentiments no tienen lengua. Los sentimientos son sentimientos. A veces la gente dice, yo no sé algo, pero lo siento, lo presiento. Y lo que presentimos es que hemos de cambiar las cosas. Y no es que lo presentimos ya, es que sabemos que lo hemos de hacer. Porque basta ya de quejarnos y hagamos sonar el cuerno vikingo. Y nos subamos todos al barco porque es por el bien de todos. Pensionistas, trabajadores, autónomos, empresas, pymes, funcionarios, para todos los que caminamos, porque al final todos acabamos en el súper, ¿no, señor Rica? Entonces, no voy a hacer sonar el cuerno, porque lo haremos sonar de manera muy contundente el día 31 de mayo, a las 11 de la mañana, en Barcelona,
donde saldrá la manifestación del Jardinets hasta la Plaza San Jaime. Y os esperamos a todos. Y aquellos que decís, no se hace nada desde el sofá, levantaros desde el sofá porque sois los que hacéis la revolución de sofá. Yo también he dicho que hay que arreglar muchas cosas, pero no tenía un motivo para levantarme. Ahora lo tengo, que es dar apoyo a toda la gente que va a venir, dar apoyo a Daniel Bolser, dar apoyo a los vikingos y a las vikingas y dar apoyo a los autónomos y pymes. Y si sigues en el sofá quejándote y no te levantas en cualquiera de las ciudades donde se organizan las manifestaciones a través de las diferentes plataformas, especialmente 30N, es porque precisamente eres el que te quejas, pero no haces nada para cambiarlo. Quizás con la primera manifestación no consigamos el objetivo final, pero vamos sumando, vámonos conociendo, nos vamos uniendo. Esto es transversal, esto es pragmático. Dejemos de política barata, dejémonos de corrupción, dejémonos de rojos, azules, amarillos, verdes y dejemos de jugar al parchís. Empecemos a jugar el juego de la vida, el que nos da de comer, y empezamos a entender que no vale las ideologías. Lo que vale realmente es llenar la nevera. Y se está creando CEPA, que es la confederación que estos días nos está hablando Daniel, y que poco a poco tiene que unir a todas estas plataformas, a todas estas asociaciones, a todas estas federaciones, porque es la patronal de los autónomos y las pymes. O sea que, señoras, señores, audiencia, no valen excusas. Y como dice Ramón, hay que empezar a cambiar las fichas del tablero y marcar nuevas reglas que protejan al ciudadano, que protejan a la sociedad, que protejan al país. Y dejémonos de tonterías, como diría nuestro señor Rica. Señor Rica, dejémonos de tonterías ya, y vayamos a lo que tenemos que ir, si somos capaces. Con consenso, con diálogo, porque es el verdadero valor de la democracia. La ideología no es democracia, la ideología son las cadenas que perpetúan la tiranía del poder, la tiranía del Estado y de la libertad. Recuerden que la especulación no la hacen solo los empresarios, lo permiten las leyes precisamente de quienes ustedes han votado. Bueno, seguimos esta mañana en RC, en el 106.9 de la FM. Hoy contento de la compañía que tengo con Remei, con Daniel, con Joan Pau y con Remei Salé Padró. ¿La familia bien, Ramón? Te has retrasado bien, porque eres un hombre de familia y bien, has ido a hacer lo que tenías que hacer. Temas familiares, pero gracias es verdad por que los pobres han estado una temporada así como más pachuchos. Pero bueno, pero ya bien, yo creo que, y eso es verdad, empiezo a notar esa cosa de que cuando, bueno, en mi caso soy el hijo pequeño, y soy el que más cerca está, ¿no? Cuando no estás, yo me fui 2 semanas a Japón por tema de artes marciales y demás, pues caray, todos los males vinieron, ¿sabes? Y de repente ahora estoy y ahora pues, están perfectos. El día 31 no traigas la katana, ¿eh? Bueno, si me lo piden, si yo me lo pido, yo la traigo, pero no, porque me detendrían, ¿sabes? Que eso es un arma blanca, no se puede llevar. No. Bueno, últimamente hay demasiadas armas blancas en la calle, pido precaución. Sí. En Ramblas, cerca de la zona del liceo donde suele pasar turistas, ¿dónde vivo yo? Y no es precisamente para generar medios, sino para avisar de que seamos cautos y precavidos, miremos, cubramos las espaldas, y aunque el señor Marlaska diga y el alcalde digan que son apreciaciones, ahora hay una nueva técnica para robarte el reloj. Y tenemos además nacionalidades que suelen usarlo, es que vienen por detrás con un machete, te cortan los tendones de la rodilla, caes y te quitan el reloj. No, pues, como la guerra civil de Uganda. Esto es muy grave. Ya hay varios casos ya en Barcelona. Una cosa, yo... porque vienen, o sea, ya métanselo en la cabeza, por favor, y es una cosa es robar, una cosa es delinquir, pero tenemos una delincuencia, no voy a poner nacionalidades, pero no están delinquiendo, están haciendo daño. Vienen a hacer daño, vienen a amedrentarnos. Tenemos noticias la semana pasada que en el clínico se atiende una violación diaria. ¿En el clínico? En el clínico. Que es el esto lo vieron ustedes, no es un dato que damos aquí, sino se vio en diferentes medios la semana pasada. Entonces, no es cuestión de generar miedo, es cuestión de ser prudentes y es cuestión que dejemos de blanquear la porquería que tenemos, ¿vale? Y que nos llega. Y que nos llega, entonces tenemos gente que viene y otra gente que los traen. Los que vienen a buscarse la vida, bienvenidos sean. Lo que nos traen es una colaboración entre mafias, política, y metámoslo claro.
no generalicemos. Y antes, cuando hablábamos de Japón, Daniel, con el tema de la robótica, decías que era muy difícil de que en Japón, siendo muy tecnológico, se perdieran los valores empresariales. La diferencia de Japón con nosotros es que los valores orientales, los valores de la sociedad están muy implementados en la propia ADN de la gente. La diferencia, Aquí, chicos, son 300 años de dictadura militar. Nos han prostituido esos Yo, valores. no, yo quiero, o sea, como persona que se dedica a estudiar la historia de este país toda mi vida, son 260 años de dictadura militar. Fin. Ya está. Quiero decir, esto se explica muy fácil. Me estás dando miedo. O sea, pero es que es la verdad. O sea, las cosas ¿No hay que ves? explicarlas Ni un papel en el como suelo. son. Es decir, ¿Eh? son 260 años de infundir en la sociedad el confucianismo de una forma, pero incuestionable. Bueno. A la vez, que esto también da pie a que en el Japón de la época Edo, que es de lo que el periodo que estamos hablando, la libertad sexual era total. Y eso, quiero decir, muchas veces la gente se piensa que una cosa quiere decir muchas otras cosas que no quieren decir nada. En el sentido de que el Japón que consiguió que a día de hoy, cuando viajamos ahí, sea un país, el país que es, fueron 260 años de dictadura militar. ¿Eso quiere decir que la gente sufriese mucho? No. Eso quiere decir que durante 260 años se aseguraron muy y mucho que un pueblo que era tremendamente cainita, porque pasaron 100 años de guerra civil en el que se mataban entre ellos por menos de nada, pasar un pueblo que era tremendamente cainita a un pueblo organizado y que pensaban en el bien común por encima de todo. Sí. Entonces, ¿eso qué cuesta? 260 años de dictadura militar. Conciencia Y hay que ser social, realista. que es lo que hablaba Daniel. Conciencia Cierto. social. Básico. Bueno, estamos en el último minuto. Gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestros seguidores, gracias a todo el mundo, a todas las personas que nos siguen. Y bueno, estamos a día 13, son las 9:54. Gracias, Remei, por estar aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Gracias, Joan Pau, gracias, Ramón. Daniel, nos vemos el día 1. Joan Pau, nos vemos el día 1, ¿no? El día 31. uno, no. ¿Y por qué digo el 1? No lo sé, porque 30 hay más una- 1. Es que el día 1 Nos es el Día vemos del el día Trabajador. 31. El día 1 de mayo fue el Día del Trabajador. Y lo bonito hubiera sido que hubiéramos celebrado el Día del Autónomo junto al Día del Trabajador. Bueno, a Nos partir de vemos. ahora será el 31 y abogaremos porque el autónomo tenga su día y que al final podamos celebrar un 30 más 1 y en este caso el día 31 nos vemos todos. ¿Quiere decir alguien algo más? Que vayan a la manifestación, que estén con nosotros, que se juegan mucho, que nos jugamos mucho, que el ejemplo de estar el día 31 los autónomos, de no molestar al país, de ser proactivos, es el mensaje que necesita la Joan sociedad. Pau, ¿algún mensaje? No, estoy de acuerdo. El día 31 nos veremos en la manifestación y haremos ruido. ¿Haremos De verdad. ruido? Sí. Hemos de estar por la defensa de las libertades. Gracias, Remei. A eso, otra frase interesante. Y yo me dirijo a todos los vikingos y vikingas, que cada uno el día 31 coja el remo, que hemos decidido cambiar las cosas y lo vamos a hacer. Que nadie tenga ninguna duda que vamos a ir a nuestra mejor versión. Y cuando digo nuestra mejor versión, lo digo desde el interés general y lo digo desde la conciencia social. Que no falle ningún vikingo el día 31. Vikingos, vikingas, vamos a remar. 9:55, están sintonizando RC en el 106.9 de la FM. La hora vikinga. Nos vemos el 31 de mayo.